Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Gracias por ver este programa en YouTube. Solo te pido un favor. Suscríbete al canal si no lo has hecho y dale a la campanita, así no te perderás ninguno de los vídeos. Solo recordarte que estos directos se hacen en así que te invito a venir a verlos en directo y comentarlos con la comunidad. Gracias una vez más y que disfrutes del programa. Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Ya estoy de vuelta aquí en este domingo de junio, 1 de junio. Y además estamos aquí con un tema que a mí me gusta mucho. Uno de esos temas que dices, pero Víctor, ¿por qué vas a hablar de esto? Y es de esos temas que me obsesionan a mí un poco en realidad. Y digo, pues no voy a hacer un programa de esto. Y pues sí. Pues aquí estamos y aquí lo veréis. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Lo primero de todo, gracias por conectaros un domingo más. Antes de nada, antes de pasar a explicaros cómo hacer comentarios y esto, déjame agradeceros el recibimiento que ha tenido el vídeo que puse la semana pasada, que es la entrevista a Juan Ramón Pina, que es como ya sabéis, el creador de La Corona Mágica, entre otras series. Que está yendo mejor de lo que esperaba. Yo sé que el audio no es el mejor, es el que pudo ser. He hecho todo lo que he podido, todo lo que ha estado en mis manos de mejorarlo. Yo supongo que ahora que hay las inteligencias artificiales, algún día saldrá una en que lo pueda dejar niquelado. Pero bueno, hasta entonces yo quería colgarlo en YouTube, quería compartirlo con todo el mundo y el recibimiento ha sido muy bueno. Así que gracias, de verdad, por el recibimiento. O sea, la verdad es que me emociona un poquito porque me costó mucho y creo que tiene un gran valor para los que nos gusta la animación y la cultura pop española. Dicho esto, hoy vamos a seguir hablando con animación. Hoy además vuelve Cruz conmigo, que quién mejor para hablar de animación que él. Y vamos a hablar de algo que no se suele hablar tanto, ¿no? Un poco que está un poco al margen de todo, pero que tiene mucha más intrahistoria de lo que queréis. O sea, al final estuve dándole muchas vueltas de qué nombre ponerle a este programa. Si Disney Exploitations o copias de Disney o intentos de Disney, pero no. En realidad de lo que vamos a hablar es de películas que la gente a veces las confunde con películas de Disney, pero no lo son. O sea, películas que intentaron competir con Disney y muchas de estas películas veréis que o están dirigidas o hay miembros de Disney detrás. O sea, al final, Ferguli, la princesa Cisne, o unas cuantas de las que hablaremos, intentaron competir con Disney. Y tienen una historia detrás de estudios de animación, de directores, como Don Bluth, que fliparéis, os encantará. Y por eso, vamos, nadie mejor que Cruz para hablar de todo ello. Pero antes de eso, ya sabéis que si queréis hacer comentarios, como estáis haciendo aquí en el chat, tenéis que darle al corazoncito de aquí abajo, le dais a seguir, y además de seguir el canal y ser uno más de esta comunidad y tener los emoticonos gratuitos que tenéis por estar en el canal, podréis comentar y podréis decir la vuestra y os iré leyendo, y si tenéis alguna pregunta incluso, pues las iremos resolviendo. Y si queréis apoyar el canal, si queréis no ver anuncios, que ya sabéis que cada X tiempo saldrán anuncios, para evitar anuncios, apoyar el canal y tener más emoticonos chulos para cuando hagamos watch parties o para compartirlo simplemente, pues podéis suscribiros al canal. Tenéis otro botoncito aquí que pone suscribirse, le dais, y si tenéis Amazon Prime, es gratis. Simplemente le dais, una vez le deis, activáis la opción de Amazon Prime, linkáis cuentas y ¡pam! Tenéis un mes de suscripción gratis a este canal de Twitch. Cuando os pase el mes, lo renováis, lo podéis renovar y a mí me haréis muy feliz. Ya sabéis, suscribirse es una de las mejores maneras de apoyar el canal. No digo la que más, pero es una de las maneras, porque con esa mitad de Prime o esa mitad de suscripción va para mí y me da recursos para
hacer lo que sea. O sea, para si necesito comprar X libro para preparármelo para el canal, para un programa, pero si necesito una luz nueva, lo que sea, me ayuda a mejorar todo lo que estáis viendo. Y poco más, ya sabéis, seguir para comentar en el chat, suscribiros para apoyar y no ver anuncios y bla, bla, bla. ¿Vale? Y no me enrollo mucho más porque hoy tenemos mucha tela que cortar. Yo sé que aquí en Barcelona es fiesta, pero en el resto no. Así que vamos a ello porque tengo muchas ganas de empezar. Así que tiro la intro en 3, 2, 1. Hola, soy RetroKid. Llevo más de 5 años coleccionando cosas relacionadas con los 80 y los 90. Mientras coleccionaba, he conocido gente increíble con historias que me volaron la cabeza. He creado este canal para darles voz y para reivindicar esa cultura pop que tanto me gusta y mostrársela al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Nostalgia. Vale, ya estoy aquí con Cruz Delgado Sánchez. ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de repetir esta experiencia fascinante de estar en Nostalgia Pop. Es la segunda vez online. La segunda vez online, bueno, y tercera contigo sí. Vale. En la ESNE. Sí. Cuando hicimos el programa de adaptaciones de videojuegos. Pero estuve una vez también cuando... ¿Es verdad? Claro, cuando celebramos el año, claro, es verdad. Entonces son 4 ya, ¿no? Entonces habría que hablar ya de 4. Ya te tengo que hacer un regalo, Cruz. Ya te mereces la taza de Nostalgia Pop. ¿No? El regalo es estar aquí charlando de estos temas que tanto nos gustan. Wow. No, el regalo es para mí porque ya sabes que tenía muchas ganas de hablar de esto y cuando te lo comenté dije, a ver, Cruz, si le va a gustar el tema o no. Sí, mira, claro. Me comentabas, hace unos días me comentabas el título, ¿no? El que al final has puesto. Pues podríamos haber puesto uno mejor que fuera no es Disney todo lo que reluce. Sí. Que yo creo que todavía hubiera quedado más apropiado. Pero bueno, el que has puesto está bien también. Sí, porque es eso, cuando estuve comentándote el tema, ¿no? Que era, quiero hablar de todas esas películas que se confunden con que son de Disney, pero son de otros estudios. Que se confunden o que quieren que se confundan, ¿no? Quisieron que se confundieran. Ahí hay también un componente un poco de maldad, entre comillas, ¿no? Es decir, claro, a ver si cuela. Claro, pero es que han colado. O sea, claro. Vamos, a veces han colado hasta el punto de que hay gente que sigue hoy día, vamos, convencida de que son películas de Disney. Es verdad que luego, con el lío de las plataformas, no han ayudado mucho a deshacer el enredo, ¿no? Porque, claro, ahora ya sabes, ¿no? Ahora hay cosas que son de Disney realmente porque las compra Disney para su plataforma, ¿no? Porque lo ha comprado todo, claro, pero en realidad, en su día, eran de otro estudio, ¿no? Y muchos periódicos lo decían, la nueva película de Disney, y era como, Anastasia no es de Disney. No. Bueno, yo me acuerdo que Anastasia hubo críticas en periódicos, además por escritores críticos bastante sesudos, que hacían una crítica de cómo se trataba la Revolución Rusa y cómo se trataba todos los acontecimientos históricos de la película, pero echándole la culpa a Disney. Porque daban por sentado de que la película era de Disney. Es que eso es. La princesa Disney, ¿cuántas veces ha confundido con película de Disney? Sí, pero es que incluso, fíjate, yo me acuerdo también o escuchar a alguien adjudicarle a Disney el Príncipe de Egipto. Es verdad, sí. Sí. Que es una peli de la que hoy no hablaremos. O sea, yo he cortado con DreamWorks. O sea, con DreamWorks he dicho, hasta aquí cortamos, ¿no? Y una de las cosas que hemos de comentar es que hablaremos de películas que se han estrenado en cine, todas. Sí, no, y sobre todo las que más se han parecido al modelo Disney. Por eso, claro, te choca incluso que una película que se aparta un poco de eso, como es El Príncipe de Egipto, también se la adjudican a Disney, ¿no? Porque claro, hubo un momento en que cualquier largometraje que era así de cierto nivel de producción y cierto lujo y tal y cual, y tenía sobre todo canciones de Disney. Era de Disney. Habían animalitos, ¿no? Animalitos parlantes. Animalitos parlantes y cantarines y danzarines. Sí. Bueno, antes de nada, ya nos ponemos a hablar Cruz y yo, pero para quien no sepa quién es Cruz Delgado Sánchez, ya sabéis, es profesor en la ESNE, profesor de la historia de animación. Bueno, tengo que decir que ESNE ahora se ha transformado en una escuela universitaria. Cuando tú estuviste allí, hiciste allí tu programa, ahora es una universidad ya. Ya es una universidad. UDIT. Ahora ya es UDIT, lo digo para ahora ya es UDIT y tú eres profesor allí.
de historia del cine de animación, de y bueno, historia del también cine de superviso animación. los proyectos de los alumnos, en fin, varias cosas. Sí, has escrito varios libros además de Sí, animación, uno de Tex Avery, que fue tu tesis doctoral, ¿no? sí, 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 efectivamente. Bueno, siempre Y voy por el mismo lado. O sea, claro, bueno, claro, nadie se le ocurre en España, nada más que a mí, hacer una tesis doctoral sobre Tex Avery. y yo que me la trajeron los Reyes, bien Claro, contento, ¿eh? sí, sí. Y sobre todo, eres el conductor o uno de los El creadores provocador. del Cartoonscopio, del Sí, podcast El Cartoonscopio, sí, sí, donde yo a veces estoy de sí, claro, invitado, como claro. en este último. Claro, que está yendo bastante bien y que hemos Sí, dedicado la tercera parte a Don Bluth, sí, que hace tercera una parte semana que se estrenó y que además tiene un punto que ver con el programa de hoy, porque bueno, hablamos de Anastasia, que Anastasia se la han adjudicado a Disney, como comentábamos antes, ¿no? Exacto. Titana ella es más difícil que se la adjudicaran, lo que pasa que bueno, ahora ya también como Disney luego empezó a hacer películas tipo Titanae, Sí. pues también a lo mejor piensan algunos que es de Es- Disney. sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, porque se confundió, se confundió. Sí, sí, o sea, bueno, Y ahora iremos él, hablando, ¿no? sí, Claro, Don Bluth, evidentemente, era fácil de confundir con Disney porque venía de Disney, claro, y estaba un poco amamantado en Disney, ¿no? vamos, vamos, sí, 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 hablaremos de ello. Pero bueno, para eso, quien no conozca el Cartoonscopio, lo tenéis en iVoox. Sí. No sé si aún está en YouTube, Cruz, ¿lo colgáis aún en Eh, YouTube? bueno, lo dejé de colgar en YouTube Vale, porque había un problema que me censuraba las canciones, era un lío, había que subir claro. una edición reducida, quitándole todo. Entonces, la verdad es que no. Yo creo que iVoox está bien En para iVoox, escucharlo perfecto. íntegro, ahí sin Exacto. problema. Allí lo tenéis en iVoox, tenéis todos los Cartoonscopios, que es eso, Sí, 55. es un podcast de animación que al igual os pensáis que es solo de cartoon clásico y no, se habla un poco de todo y Un hay poco de todo. monográficos de, yo qué sé, de Casper, de Richard Williams, es que para mí es uno de mis podcasts favoritos, así que yo os Y ahora invito ya a formas todos. parte eres un cartuscopista ya Buah, acreditado. Y, eso sí, y bueno, sí. yo la verdad es que bueno, yo he sido el provocador de todo esto, de este podcast, pero yo no lo podría hacer si no fuera con gente como tú que habéis tenido una entrega del primer momento a colaborar, ¿no? En los episodios. Y yo al principio pensaba que eso era una de las cosas que a lo mejor no iba a hacer que prosperara, ¿no? Porque bueno, tener todos los meses a gente disponible y dispuesta para hablar de animación y perder ahí unas horas de su tiempo. Y resulta que es que, bueno, tú lo sabes, ¿no? A veces tenemos que decir, bueno, tú no, tú sí, tal, porque es Sí, que nos hemos juntado a veces una auténtica tropa, ¿no? Para hacer un sí, podcast. sí. Y todo el Y mundo claro, quiere, todo que todo el el mundo mundo quiere quiere hablar de hablar. un tema a veces, ¿no? Y otra cosa Eh, también que tenía yo miedo al principio es, digo, se nos acabarán los temas y resulta que no, que ¿Qué continuamente, dices? cuando no soy yo, soy cualquiera de vosotros que decís, no, y no, ¿por qué no hacemos uno de tal cosa o tal otra? Y bueno, yo ya tengo una lista de deseos de temas futuros que tenemos, ¿vale? Para unos cuantos años, ¿eh? O sea que Sí, si sí. hay ganas, si hay salud, habrá por cartoscopio, yo creo que Ojalá. por bastante tiempo. Ojalá, yo por mí, el cartoonscopio que dure mucho y que yo ya sabes que a veces te he dicho, deberíais hacer más, pero yo entiendo A que ver, es que uno al mes. tiene mucho No, trabajo detrás y todos estamos en nuestras cosas, en nuestras respectivas profesiones y yo creo que hacer un huequecito para uno al mes, yo creo que está bien, ya está bien, sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Pero es eso, pues ya sabéis que a Gru lo podéis encontrar por allí. Y ahora sí que vamos a empezar a hablar Sí, vamos a del entrar tema. Vamos a entrar en harina porque es eso. sí, 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 El tema, sí, eso, que yo me había planteado es un tema que a mí realmente me gusta mucho y que creo que no se habla, que es eso, esas películas, ¿no? Que han intentado hacerle frente a Disney y algunas lo han conseguido. con bastante éxito, todo hay que decirlo. Algunos Todo hay lo que han decirlo. conseguido y es eso. Cortamos en DreamWorks porque DreamWorks para mí ya es otra cosa, Mm. pero nos vamos a ir hacia los 80 y la cosa chula que vamos a ir viendo, además, hoy he preparado pósters para que los veáis y sepáis de qué peli hablamos. Eh, Veréis que es eso, mucha gente, algunas diréis, pero yo esta pensaba que era de Disney. Y es como, no, 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 no es no. de Disney. Iremos a los 80, nos centraremos en unas cuantas de los 80 y luego en otras de los 90. Sí, Eh, si te parece, Víctor, yo creo que podemos un sí, poco centrar por qué surge todo esto, ¿no? Es decir, claro, vale, veníamos en los años 80 de varias décadas. Si arrancamos de Blancanieves o Siete Enanitos, que es el primer largometraje de Disney, el 37,
que de una manera u otra se había hecho Disney con el monopolio de los largometrajes animados, ¿no? Claro, esto a veces le han echado la culpa a Disney, Walt Disney y luego allá a la propia compañía, pero realmente ellos no tenían la culpa, porque ellos simplemente lanzaron un producto que enganchó enseguida a la gente, crearon una especie de canon de lo que debe ser un largometraje perfecto de animación, que es el canon que se crea con Blancanieves, ¿no? Es decir, esa mezcla de Claro. canciones, humor, drama, miedo inclusive en algunos Sí, momentos, sí, sí, total. acción, o sea, una serie de ingredientes que empiezan a funcionar no solamente en Blancanieves, sino en Pinocho y en una serie de largometrajes. Entonces, los que intentan hacer algo parecido no les sale, no les sale. O sea, los Fleischer, por ejemplo, lo Claro. intentan con 2 películas que, bueno, no es que estén mal, pero no consiguen ese éxito tan grande que Disney. Y otras compañías, otros estudios, pues deciden, no los metemos porque esto parece que es una cosa que tiene la fórmula, la receta mágica Disney y cada vez que se mete alguien, pues Sale escaldado, no, ¿no? sale escaldado, ¿no? Y entonces fueron pasando los años y así pasaba, ¿no? Hubo cosas, hubo alguna. UPA hizo un par de largometrajes, pero en su línea, en su estilo. Hanna-Barbera, bueno, explotó a sus personajes en Claro. largometraje, Yogi, los Picapiedra y tal, pero eran cosas como muy puntuales, ¿no? Entonces iban pasando los años y Disney estaba siempre solo, con sus grandes Claro. espectáculos animados, musicales y tal y cual, ¿no? Luego resulta que Disney tiene una caída de, claro, se muere Walt Disney, entran en Mm. una cierta crisis de identidad y tal y cual, y entonces ahí es cuando entonces algunos aprovechan y dicen, bueno, pues ahora que Disney está estrenando cosas que no les funcionan ya tan bien en taquilla, pues ¿por qué no probamos nosotros, no? Eso sería, digamos, la primera fase. Y luego ya la segunda fase es cuando Disney se recupera y Mm. empieza a lanzar todas esas películas, Sirenita, Bella la Claro. Bestia, y Los tal. 90, ¿no? El Disney de los 90. Entonces ahí entra ya ese proceso también de imitación. Dice, bueno, pues vamos a hacer nosotros, Warner, Fox, todas las compañías, vamos a hacer también nuestros clásicos animados, musicales, bueno, porque en cierto modo se produce la pérdida del monopolio de Disney, de eso, ¿no? La hegemonía, posiblemente es la palabra, ¿no? Claro. La Disney era hegemónico y a partir de los 80 deja de serlo. Y entonces se pierde un poco el miedo los productores, la gente que pone la pasta, pierden un poco el miedo a entrar en ese terreno porque dicen, bueno, puede funcionar lo que hagamos, no, no, Claro. no está condenado al fracaso como había estado condenado hasta entonces, ¿no? ¿Y tú Esa crees, es mi Cruz, interpretación. que en la caída, porque todos sabemos, ¿no? Disney, antes de resucitar en los 90 con la Sirenita, tiene una caída, ¿no? La caída de, Sí. todos lo recordamos, de Tarón y el Caldero Mágico. Sí, bueno, que es un poco progresiva, no es de repente, porque claro, nada más morirse Walt Disney, pues tienen unos cuantos proyectos que más o Claro. menos él había supervisado. También es verdad que estaban sus continuadores, los famosos 9 ancianos, los Sí. Nine Old Men, que bueno, fueron manteniendo un poco la cosa, pero cuando ya eso se fue agotando y se retiraron todos estos, pues ya ahí ya empezaron un poco, y como no había una cabeza visible en el estudio, empezaron a perder el norte, ¿no? Y no sabían por dónde tirar. Claro, luego eso también unido a que empiezan a entrar cambian los gustos del público, Claro. empiezan a aparecer películas que no de animación, pero que no, competían un poco en el terreno de Disney, porque Spielberg con ET pues Claro. competían perfectamente en el mismo mercado, ¿no? Y entonces, pues claro, no saben por dónde tirar. Y entonces, claro, y es cuando empieza, digamos, la decadencia muy poco a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, ya se empieza a notar esa decadencia un poco en Toz y Toby, ¿no? Que es la película ya Sí. que apunta un poco eso. Luego ya el Tarón y el Caldero es la catástrofe. Y luego ya, pues películas que no se puede decir que son malas, pero que no, por Bueno, ejemplo, pero Basil no es Basil mala. está, Basil está bien, está bien. Lo que pasa es que no consiguió el éxito, ¿no? Que a lo mejor incluso merecía, ¿no? Luego Oliver su pandilla también ahí. Y entonces, hasta que ya remontan definitivamente en el 89 con la Sirenita. ¿Por qué? Porque tiran de la receta antigua. O sea, es decir, si te fijas, la Sirenita es la combinación de los mismos ingredientes de Blancanieves, de Cenicienta, Claro. etcétera, etcétera, y funciona. Por ejemplo, una cosa que había entrado mucho en decadencia Disney ya de varios años antes en sus películas era la música. Ya las canciones no eran tan pegadizas, no llegaban tanto, y de repente la Sirenita vuelve otra vez a lanzar unas canciones que todo el mundo se las sabe, que todo el mundo se las Sí. aprenda, porque bueno, fichan a A dos, bueno, Menken, ¿no? A la Menken y Menken a y Ashman, Howard. y a Howard Ashman, porque habían utilizado a compositores hasta ese momento que no eran malos, pero habían perdido ese feeling tan especial que posiblemente no lo habían vuelto a tener desde los hermanos Sherman.
los hermanos Claro, Sherman, de la época Mary Poppins, el libro de la selva, etcétera, ahí tuvieron unos años de, bueno, pues que no, habían perdido esa, que era fundamental, ¿no? En Disney, la banda sonora, ¿no? Las canciones, claro. el sonido Disney, ¿no? Por Sí, citar el título de un libro de un amigo nuestro y cartuscopista como es Jorge Fonte, que sí. tiene un libro dedicado a eso precisamente, que lo llama El sonido Disney, ¿no? En busca de la canción perfecta. ¿Y tú no crees, Cruz, que consecuencia de lo que hablaremos hoy de estas películas es la fuga de artistas de Disney, precisamente de ese bajón, ¿no? Porque Sí, todos sí, claro, sabemos que de ahí sale Tim Burton, sale claro. Don Bluth. Efectivamente, son unos años que por esa falta de liderazgo que se produce en los estudios Disney, hay que decir que ahí el que toma un poco el relevo, no artístico, sino más bien ejecutivo, es el yerno de Walt Disney, Ron Miller, que estaba casado con su hija, bueno, pues no sabe muy bien cómo administrar esa empresa. Luego está el sobrino Roy Disney, se marcha Mm, durante un tiempo porque él precisamente regresa en ese momento de recuperación, pero durante unos años él se marcha claro, dejan escapar a un montón de gente. Por ejemplo, tú los has dicho, ¿no? O sea, bueno, Tom Bluth es el más llamativo, pero está Tim sí, Burton, está John Lasseter, también le dejan escapar esos claro, años, y está en Brad Bird, Brad Bird. y otra gente, ¿no? Por ejemplo, el caso de John Lasseter. John Lasseter es un visionario de la animación por ordenador, intenta que Disney, que hasta ese momento ha estado en la vanguardia de todo, que dé ese paso y no creen en él, ¿no? O sea, él hace una especie de piloto, de teaser de un proyecto, no Sí, sé si lo conoces, sí. el de dónde están los salvajes, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los Que luego le hicieron monstruos, ¿no? ¿Dónde están los los monstruos, sí, monstruos? que lo hicieron luego en imagen real, ¿no? Y no creen en ello. Y entonces, pues él se va. Y entonces, Tim Burton es Y verdad que era Jeffrey muy joven. Katzenberg también, ¿no? Bueno, no, Jeffrey Katzenberg, eso es otra etapa. Jeffrey Vale. Katzenberg es el que precisamente levanta la compañía con la Ah, vale. Sirenita y compañía y luego se va Vale. por otras Ah, vale. razones. Vale, Sí, vale, sí, vale. sí. Ahí ya es otra etapa. Ah, Pero vale, sí, es vale. verdad. Entonces, claro, ahí hay un vacío tremendo de talento, ¿no? Y claro, pues muchos se van a eso, a otras compañías que empiezan a plantearse que, sobre todo Don Bluth, claro, es el más llamativo. Para el que quiera saber más cosas, que oiga nuestra trilogía. Sí, sí. Hablaremos un Sobre poquito de todo Don el Bluth, primero, pero. el primer episodio es donde contamos un poco eso, ¿no? Esa especie de rebelión que Buah. encabeza Don Bluth porque se lleva me parece que a 12 animadores y artistas con él. Claro, eso para un estudio, para cualquier estudio es tremendo, pero para Disney salió en noticia en todo. Bueno, es más, Ron Miller, el yerno de Disney, llegó a insultarle públicamente a Don Bluth, ¿no? Le llamó hijo de tal, ¿no? Porque efectivamente era una auténtica faena, ¿no? Lo que hizo Don Bluth, ¿no? Pero eran todos gente que no se sentían ya a gusto en la compañía porque pensaban que estaban perdiendo, pues lo que había sido la filosofía, ¿no? Del fundador. Y es curioso que muchos de estos de los que hablaremos han intentado, más, claro, Tim Burton, Brad Bird, veremos que fueron por otros derroteros, ¿no? Pero muchos Sí, intentaron desvincularse de Disney para acabar haciendo sí, sí, bueno, eso es una de las lo cosas mismo de curiosas, ¿no? Disney, ¿no? Sí, sí, Y no solo le pasa a Don Bluth, sino a todos los sí. que veremos hoy, ¿eh? Sí, bueno, Don Bluth desde el primer momento ha sido siempre muy clásico, pero es verdad que otros que tú dices, sí, se van dice, para hacer cosas completamente diferentes y la vida les va llevando, dando vueltas hasta que terminan haciendo cosas muy desnellanas, ¿no? Sí, es verdad eso. Claro, porque al final yo creo que Disney, ¿no? Tiene un lenguaje, un Sí, estilo y un. Es que lo reconoces, ¿no? sí, pero Pues yo eso, creo que lo que eso, dices, ¿no? Las sí, canciones, el sí. estilo, el ritmo. Pero creo que lo que le pasó a estos artistas es un poco lo que le ha pasado a muchos espectadores. Es decir, la gente también, digamos que pasa por un proceso, ¿no? Es decir, cuando son niños les gustan mucho las películas de Disney, cuando luego empiezan a crecer ya les parece una cosa un poco infantil, prefieren otras cosas y luego después, en un determinado momento de sus vidas, y no te digo ya si son gente que ya empieza a tener familia, empiezan hijos, regresan a eso, ¿sabes? Entonces, porque ya entra el factor nostalgia, que de Claro, eso tú sabes un poco, hombre. y tal. Entonces, creo que es un proceso, yo creo, natural en el ser humano, ¿no? Es decir, al principio, al crecer, reniegas un poco de lo que veías de pequeño. Bueno, algunos nunca hemos renegado, ¿eh? Esos son otros, esos son otros, pero es verdad que mucha gente pasa eso, ¿no? Que regresa luego, a partir de los 30 o 40 años, regresa a eso que disfrutó cuando tenía 10. Sí, sí, sí. Lo- A mí es algo que me pasó. Bueno, sí, no. Con Disney
tuve un desamor, como todos, pero en realidad yo creo que nunca me he perdido una película de Disney. Yo de luego yo nunca le he sido infiel a Disney. Lo que pasa que sí que es verdad que hubo un momento en que te haces como más adulto y dices, no, el Gigante de Hierro Claro. es No, lo que es pasa la que buena, ¿no? Lo que pasa que, o sea, yo que no, vamos, no tengo ningún problema en reconocer mi pasión por todo lo que sea Disney, lo que sí me ha parecido siempre muy bien, y en esos años, sobre todo en los años 70, que hablamos antes, ¿no? De esa hegemonía de Disney, lo que siempre me ha parecido y me sigue pareciendo bien es que salgan productos alternativos a Disney. Por Claro, ejemplo, Ralph Bakshi. Ralph claro. Bakshi posiblemente en esos años, los años 70, fue el único que se atrevió a hacer con cierta regularidad largometrajes, pero que se salían del molde de Disney porque eran muy adultos. Bueno, Claro. Fitch el gato, por supuesto. Heavy Traffic, por supuesto. Pero bueno, luego hay películas que no son tan bestias en ese sentido, como puede ser, por ejemplo, American Pop Tú o sabes lo que me gusta a mí, Cool World. sí, esa es la última que hizo, pero la versión animada del Señor de los Anillos. Entonces, yo creo que a Ralph Bakshi hay que reivindicarle porque es un Total. tipo que apostó, sobre todo apostó y demostró que se podían hacer largometrajes de animación, no solo siguiendo el modelo Disney. O sea, decir, a mí el modelo Disney me encanta, como nos encanta a todos, pero la animación no debe ser solo eso. La Claro. animación, yo se lo explico a mis alumnos, es decir, está muy bien, todos los disfrutamos, pero la animación es algo que admite todo, admite adultos, admite, bueno, se han hecho hasta documentales en los Sí, últimos sí. años en animación, o sea, es decir, y eso me parece muy bueno, o sea, que haya esa diversidad. Aunque luego Sí, después, a mí como espectador, a lo mejor yo prefiero antes una tarde de domingo aburrido, prefiero ver una película de Disney a una de Ralph Bakshi. Pero sí. está muy bien que haya exista cine como el de Ralph Bakshi y de otros autores. Claro, Por ejemplo, o Persepolis, ¿no? te lo iba a decir ahora, Persepolis. O Belleville, ¿no? La de los triples de Claro, Belvir, Belleville. o El ilusionista de Uf, Sylvain Chomet, que bueno, en Francia se han hecho auténticas maravillas que se apartan del modelo Disney. O sea, es decir, que el modelo Disney puede convivir perfectamente. O sea, eso es como, dice, bueno, pues me gusta la música clásica, pero eso no es incompatible para que me guste el rock. O sea, sí, es decir, pues que son cosas que pueden coexistir en una persona, ¿no? Entonces, lo que pasa que, bueno, evidentemente el modelo Disney ha sido siempre el más comercial y claro. ahí es donde entramos un poco en el tema de hoy, ¿no? Y es que, claro, muchas veces, y esto ya tengo que decirlo un poco por mi experiencia y mi background, claro, a veces es muy fácil decir, "Jo, es que este estudio nada más que sabe hacer cosas más o menos clásicas o adaptaciones de cuentos y tal. Y muchas veces no se sabe que es que eso es lo que a veces la gente que pone el dinero, la gente que pone la pasta, los productores, es lo que exigen. Dicen, no, no, Claro. no, claro. O sea, vas con una historia original, nueva, con unos personajes que pueden ser mejores o peores, y te la tumban, pero no porque no les guste, porque te pueden decir, mira, es que esto no vale nada. No, 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 simplemente decir, no. Hubo una época en los años 80, que la he conocido yo bastante, y aquí en Hombre, España, es decir, hombre. no, queremos clásicos. Que sean cuentos clásicos de Grimm, de Perrault, de Andersen, de no sé qué, o historias muy conocidas, porque otras historias no nos interesan. Si no, no ponemos nada. Como puede ser los músicos de Bremen, ¿no? Los Por cuatro ejemplo, músicos de claro, claro. Bremen. Claro, otra cosa es que nos pudiera gustar hacer los cuatro mosqueteros, pero es verdad que era mucho más fácil colocar un cuento de los más Green en este caso, o por ejemplo anteriormente, mi padre sobre todo, ya ahí bueno, yo empecé a trabajar en esa película, pero vamos, no estuve en la génesis del proyecto, Los viajes de Gulliver, pues claro, era Claro, más fácil colocar los viajes de Gulliver que cualquier otra historia. Y no digamos ya el Quijote, evidentemente, claro. claro. Entonces, que eso está muy bien, pero también ha condicionado mucho la animación aquí en España y en todas partes, porque claro, tú tienes de repente un día una idea y aunque sea buena o sea una auténtica genialidad, te encuentras con un muro que la gente que tiene el dinero dice no. No, no, porque no es clásico. Y yo, claro, que creo que te he comentado yo en otras ocasiones que hay montones de historias que hoy día las tenemos asumidas como clásicas y hubo un día que no lo fueron, incluso en Exacto. Disney. O sea, si repasamos la filmografía de Disney, los clásicos clásicos son pues los que están basados en cuentos, Blancanieves, Pinocho. Doom, Cenicienta, La Vida Durmiente, pero por ejemplo, 101 Dálmatas. 101 Dálmatas, yo me imagino que a finales de los 50, que es cuando se empezó a hacer la película, bueno, la película es del 61, yo creo que cuando Disney anunció que iba a hacer una película que se llama 101 Dálmatas, la gente diría, ¿y eso qué es? Porque no era ahora tenemos, digamos, interiorizado ya como un Sí, clásico, pero un día cero, que 101 Dálmatas, porque está basado en un relato que no es famoso, y claro, si es famoso hoy día es por la película de Disney. claro. Eso está clarísimo, Sí, pero o no como por otra Dumbo, cosa. ¿no? Dumbo también no es un clásico, La Dama y el Vagabundo tampoco es un clásico. O sea, Los si repasamos, Aristogatos. los Aristogatos, o sea, parten de relatos
que son conocidos porque Disney los señala. Los Rescatadores eran unas novelas que ya existían, eso, pero que no eran famosas. Y es simplemente Disney se fija en ello. Creo que ya en vida de Disney le llamó la atención eso de que fuera una historia de ratones, investigadores y tal. Compran los derechos, lo hacen y ahora ya todo el mundo tenemos asumido que Los Rescatadores es un clásico. Es un clásico gracias a Disney, pero por sí mismo no es un clásico de la literatura. Claro, que es algo que también yo creo que veremos en las películas que hablaremos, que algunas son adaptaciones de libros famosos. O sea, El Bosque de Colores es una adaptación. Claro, y tú tienes, por ejemplo, ahí detrás muchos muñecos de personajes que no parten de clásicos. Que hubo un día que a alguien se le ocurrió, por ejemplo, los pitufos. Hubo un día cero en que nadie sabía quién eran los pitufos. Además, Claro. en idioma tiene un nombre muy raro que nadie le sonaría, ¿no? Y hoy día ya nos parece lo más normal del mundo. O sea, es decir, ¿quién no compraría una nueva adaptación de los pitufos? Pero hubo un día que nadie sabía qué era eso. Sí, estoy de acuerdo. Es algo que sí, es verdad, nunca lo había pensado Sí, así. sí, claro. De Sí, sí. que sí, los clásicos son los clásicos. El libro de la selva, Sí, claro, Pinocho, los los clásicos de la incontestables, literatura. ¿no? Los clásicos de la literatura, por decir una manera. Digamos, anteriores incluso, si me apuras, anteriores al 20, al siglo XX, ¿no? Del 20 para Claro. atrás. Porque luego después han aparecido una serie de cosas en el siglo XX que se han hecho clásicas porque Disney les tocó con el dedo. Y Sí. dijo, pues vamos a... Por ejemplo, en la cultura nuestra española, sin ir más lejos, Pocahontas. Sí, Pocahontas es una figura histórica muy Mm. conocida que se estudia en los colegios en Estados Unidos. Pero aquí yo creo que hasta que no se hizo la película de Disney, aquí nadie ha oído hablar nunca de Pocahontas. Sí, poquita gente, al igual los más estudiosos o la gente que le gustará mucho la cultura americana, ¿no? Sí, 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 o sea, que decir que... Y ahora Es ya verdad. parece que... Ahora ya se le mete en el club de las princesas Disney como si fuera ya como Blancanieves. Bueno, pues Pocahontas hasta los años 90 para los no estadounidenses, no era nadie realmente que se acordase nadie de ello, vamos. O sea, Es verdad, sí, es un sí. tema interesante para Sí, reflexionar. sí. Pero Mulan, vamos a empezar con las películas, Cruz, Mulan es otro porque caso también. sí, Mulan, Mulan. sí, Mulan. Sí, Yo Mulan, no es había oído verdad, hablar de ¿eh? Mulan nunca antes de los 90. Tengo que ser sincero, yo no conocía esa historia china anterior a la película de Disney. Es verdad, sí. Pero ahora es eso, vamos a ver. Vamos a ver, venga, que nos estamos enrollando. Ahora que conocemos el estilo Disney o sabemos lo Sí, que es, conocemos el contexto de lo que es una peli Disney, vamos a ver estos animadores, la mayoría son animadores o directores o empresas que hicieron estas películas compitiendo o intentando competir o encontrar la fórmula Disney, ¿no? Y una de ellas yo creo que es de las... Fíjate que yo, preparando sí. este programa, he descubierto que no es de Disney y mucha gente aquí se va a quedar igual, que es la primera, que ahora la pondré aquí, que es La Tostadora Valiente. Bueno, claro, es que, pero es normal. Bueno, a ver, sí, perdona que te he interrumpido. No, La Sí, Tostadora Valiente. Yo sí, ahora he puesto aquí el cartel, que el cartel pone Disney presenta La Tostadora Valiente. claro, Eso claro. no quiere decir No, que sea de Disney. lo que pasa es que es curioso, el caso de la tostada valiente, y pasa también con algún otro largometraje que seguramente vamos a comentar, es que son producciones de un estudio que se creó que se llama Hyperion Hyperion Films. Studios. Entonces, claro, Hyperion era el nombre de la avenida donde se fueron los estudios Disney, donde dieron, bueno, cuando digamos empezó Disney a prosperar en su primera etapa, se instalaron en Hyperion Avenue, que eran unos pues, estudios. Ya cuando dan el gran salto a un estudio más grande, que es a partir de Blancanieves, ya se van a Burbank, ¿no? Bueno, pues Claro. entonces Hyperion es una palabra como muy asociada a Disney. Y entonces yo creo que no era casualidad que le pusieran ese estudio Hyperion Avenue. Luego, o sea, Hyperion Studios. Luego resulta que ahí se van una serie de gente que venía de Disney. Claro. Y hacen una película muy disneyana porque son personajes así, pues eso, objetos que tienen vida propia, una tostadora que es la protagonista y tal. Y entonces, pues claro, y luego para colmo, la acaba adquiriendo Disney los derechos para distribuirla en vídeo, con lo cual ya se cierra el círculo perfectamente. Entonces la gente piensa que es una película Disney, que además es curioso porque es una película. Yo siempre que la recuerdo o la veo, claro, llegó muy pronto, porque esta película hoy día hubiera encajado perfectamente para Sí. hacerla por animación por ordenador. Porque claro, Total. claro, para hacer una estética Pixar, total. Entonces, lo que no entiendo es que todavía no hayan hecho un remake, porque vamos, si hay una historia que le pega bien, ¿no? Siempre
bueno, hemos hablado, ¿no?, de las cosas que funcionan y no funcionan en animación 3D, y esta, de luego, es una historia que funcionaría mejor que incluso que en animación tradicional, ¿no? Porque veríamos ahí los protagonistas, que es la tostadora, un flexo, Sí, sí. y no recuerdo ahora más, pero Había ¿cómo se llama? Un aspirador. una aspiradora, sí, efectivamente. Entonces, bueno, y claro, lo cierto es que es fácil. Yo entiendo que hay gente que se haya tragado que esto era una cosa de Disney, porque tenía demasiadas pistas. Es casi como una cosa de concurso, ¿no? Es decir, bueno, Sí, sí, adivinar. sí. Sí, porque To- Además tenía cancioncitas también. sí, Y sí, ojo, sí. y ojo con la tostadora valiente, que ha tenido dos secuelas, ¿eh? Hay una que se Sí, van a Marte y sí, todo, ¿eh? sí, 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 directamente para vídeo. No, además, yo recuerdo que cuando arrancó esto, yo incluso llegué a dudar si realmente esto de Hyperion Studios no era una especie de marca blanca de Disney en la que estaba detrás, porque es que había muchas pistas para pensar que es que era, bueno, pues, pero no, o sea, realmente, o sea, si estaba Disney detrás de alguna manera, no, oficialmente no se sabe. Vamos, estaba yo consultando ahora hace un rato en la Wikipedia por si había una pista. Oficialmente Disney no tuvo nada que ver, no. Lo único que pasa es que, bueno, pues como ha hecho con tantos productos que son parecidos a o que encajan en su filosofía empresarial, ¿no? Pues bueno, Sí. pues los adquieren para distribuirlos en vídeo, ¿no? Y le ponen la marca Disney, claro, ya que te pongan la marca Disney a un producto Claro, tuyo es sello de ya calidad, ¿no? es el sello de calidad, claro. Sí, Claro, y la otra película de Hyperion Films, sí, que sí, yo creo que esta, yo no sé, lo de esta peli, esto sí que es raro, que es sí. Robert Dangerfield, Sí, es una película que no se estrenó que aquí en España en cines, fue directamente a vídeo. Yo sí, creo que es porque, bueno, la película era una caricatura de un cómico muy famoso en aquella época, sí, americano, Rodney Dangerfield, que aquí tuvo cierto éxito, pero no llegó a ser era el de un... Regreso a la Escuela, Sí, ¿no? regresó a la escuela y hizo también otra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, aquí no llegó nunca a cuajar este cómico. Entonces yo creo que cuando se hizo esta película, que evidentemente el protagonista era un perro que tenía su fisonomía y Pero sus tal cual. gestos y su voz, evidentemente, yo creo que consideraron que no, la gente no le iba a interesar y fue directamente al mercado del vídeo, del VHS. Yo recuerdo que la tuve en VHS, esa película. Yo la tengo en VHS, sí. Y luego de Hyperion hay una tercera, que no sé si recuerdas también aquí fue directamente a vídeo, que es Bebe's Kids, que era una familia Esa no afroamericana. sé cuál es. Sí, los chicos de Bebe, no sé, algo así sería la traducción. No sé, aquí se llamó igual, me parece, Bebe's Kids. Era una familia afroamericana, así pues en plan un poco comedia y tal. Y eso para el cine, porque luego hicieron más cosas, para productos hechos directamente para el mercado de vídeo, produjeron imágenes. eh, pero bueno, claro, evidentemente la tostadora valiente sobre todo es la que mucha gente efectivamente se creó, que era un producto disneyano. Sí, lo de Robert Dangerfield, por ejemplo, Sí, es una película que hay que verla. Bueno, verla. Escoge todos los tropos de Disney, ¿no? Y sí, sí, canciones, sí, sí. animalitos parlantes. Pero claro, el perro con la fisonomía Claro, es que de este actor cómico, que es algo, vamos, es como si hicieran, yo qué sé, de aquí de José Mota, ¿no? Hicieran sí, una película de José Mota. un perro que fuera el protagonista y fuera la caricatura de José Mota, ¿no? O si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, de Pajares o de Esteso, ¿no? Exacto. Porque bueno, ya aquella época Rodney Dangerfield ya era un cómico mayor, mayorcito, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, sí. que además murió ya hace muchos años, ¿no? Sí, y Eh, además tenía un humor muy adulto, era sí, claro, es que muy cabaretero, muy sí. de sal gruesa, ¿verdad? Sí, no, yo creo que son de estos cómicos que tienen un humor que no encajan fuera, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Son un poco locales, ¿no? Sus cosas, ¿no? Ha pasado con otros humoristas, ¿no?, que no han cojado. Igual que otros sí, muchos de los que salieron del Saturday Night Live, Mm. pues sí que han tenido éxito fuera de sus fronteras. Yo creo que hay algunos cómicos, y este era uno de ellos. Por ejemplo, aquí le podemos recordar un poco, esto ya es para cinéfilos, en Asesinos Natos, no sé si te acuerdas, la película que era con guión de Tarantino, pero que está dirigida Sí. por Oliver Stone, el padre de ella, me parece que era, que moría además de una manera bastante, bastante dramática, ¿no? Bastante. Yo me eh, acuerdo que salía en Little Nicky. El Little Nicky de Adam Sandler sí, también salía, salía. que Sí, era el salía. abuelo. Claro, o sea, protagonistas tuvo muy pocos, lo que tú has dicho, ¿no? Regreso a la escuela y una que se llamaba, que tiene una suegra, tiene un tesoro, una cosa así, que Sí, yo no sé si la pero llegué a ver. y Y aún poco así, más, es muy poco curioso, más. porque Hyperion Films, lo veremos también en las pelis que hablamos,
tienen una buena animación, tienen una buena factura, no son pelis de Good Time, ¿sabes? De esta empresa que son copias de Disney, que son las que te encontrabas en el Todo a 100 y cosas así. Sí. O sea, realmente No, esto era Warner. Esta la distribuyó Warner, efectivamente. Yo tuve la VHS que era de Warner. Y sí, lo que pasa que, bueno, pues... Bueno, también es verdad que coincide, estamos hablando de los años 80, que es el gran boom del vídeo, y aparte de que la película se considerara o no que fuera comercial en la gran pantalla, el mercado del vídeo se estaba desarrollando mucho y era muy normal que muchas películas, incluso con repartos bastante importantes, pues fueran directamente al vídeo, porque si la película en sí no era nada del otro mundo, veían que a lo mejor, y además eso pasaba, hay películas que no funcionaban en cines y sin embargo luego no se sabe por qué, era un éxito, además era la época todavía del alquiler, ¿no? Era un éxito de alquiler, a lo mejor una película, ¿no? Todavía no se vendían las películas no se empezaron a vender hasta muchos años después, ¿no? Era todo el alquiler. Y entonces yo creo que empezaron, yo creo que las grandes compañías a hacer una división. Dice, bueno, pues esta va para cine y esta va para vídeo, ¿no? Claro, igual que, ahora ya si avanzamos, otros que lo intentaron, que es Filmation. Sí, Intentó con Pinocho, otra peli olvidada, El Emperador de la Noche. Bueno, ahí Filmation sí que ya ahí iban un poco, entraban a saco en el tema, ¿no? Porque, o sea, Filmation, que, bueno, para el que no lo sepa, pues era una compañía dedicada sobre todo a la televisión. Que hacían Masters del Universo, claro, ¿no? Cazafantasmas. Fue el gran rival de Hanna-Barbera, o sea, después de Hanna-Barbera, el segundo estudio en importancia en los años 60, 70 y 80, en esas 3 décadas, pues fue sin duda Filmation. Lo que pasa es que se especializó mucho en eso, en adaptaciones de cómics, hicieron Batman, hicieron Superman, hicieron, en fin, todos los superhéroes, sobre todo de DC, y luego, pues eso, muchas adaptaciones o sea, y lo que has dicho tú, de He-Man, cosas así. Y entonces habían hecho largometrajes, pero siempre también para televisión. No sé si tú recordarás, hicieron una Isla del Tesoro en largometraje para televisión, un Oliver Twist para televisión, pero era para televisión, también con canciones y tal, pero con una animación muy televisiva. Pero con esto decidieron entrar en el terreno del largometraje para cine. Y entonces se hicieron una especie de plan de lanzar, se adelantaron un poco a lo que luego llegó con Disney, es decir, secuelas de las historias clásicas que había dicho Disney. Claro, aprovechando, y esto también es importante subrayarlo, y es que los clásicos, el problema que tienen a veces es que, no problemas, o la ventaja, según se mire, es que como son dominio público, cualquiera lo puede hacer. Entonces, claro, dijeron, bueno, Pinocho es dominio público, no hay que pagar a nadie, no es propiedad de Disney, así que nosotros hacemos Pinocho y el Emperador de la Noche. Como después hicieron una secuela de Blancanieves. Sí. Hicieron una Blancanieves que era... ¿Cómo se llamaba aquella? En inglés era Happily Ever After. O sea, sí, Happily Ever After. Pero aquí se llamó así, se llamó Blancanieves y no sé qué, no me acuerdo. No me acuerdo. Yo la conozco con el título original porque es como una pequeña peli de culto, en Estados Unidos. Sí, a mí me pasó una anécdota, y es que aquí salió en vídeo, en VHS, y salió como unos meses antes de que saliera la de Blancanieves de Disney, porque yo creo que fue la última que salió en vídeo, porque se hizo mucho y tal. Y entonces, claro, yo la vi, que en una tienda la vendían y claro, lógicamente pues me llamó la atención para tenerla, pues por coleccionismo, y cuando fui a pagar me dice el dependiente, bueno, que sepa que esta no es la de Disney. Yo, no, sí, ya lo sé, por eso me la llevo. Bueno, porque como se estaba anunciando ya que iba a salir la Blancanieves de Disney, pensaban, dice, este es un despistado que se cree... Es que Filmation, es que Lou Scheimer, es que tela marinera. Es para dedicarle un programa a Filmation. Si te digo que yo tengo un dibujo firmado por Lou Scheimer, ¿cómo te quedas? Pues ya ves tú, un acetato, bonito, un acetato. Bueno, es que aquí tendría que contar, yo no le llegué a conocer, no lo he conocido. Lo que pasa que es que Lou Scheimer, cuando se va al garete Filmation, él crea su propia compañía en los últimos años, pocos años ya antes de morir. Él crea una nueva compañía que se dedicaba fundamentalmente, ya más que a producir cosas propias, a distribuir material de animación que compraba en cualquier sitio fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos. Y a través de la empresa que nosotros nos llevaba a las ventas, que nosotros no lo llevamos directamente, adivina qué película adquirió para el mercado del vídeo en Estados Unidos. Los Cuatro Músicos de Bremen.
Sí, lo que pasa es que hizo un auténtico estropicio con la película, el señor Lou Scheimer. Oh, Primero, le cambió el título. O sea, el título en Estados Unidos era Once Upon a Tune, era una vez una canción. Bueno, vale, se puede aceptar porque a lo mejor él consideraba que eso era más comercial. Pero cuando nos llegó el vídeo de la película, bueno, era tremendo, porque resulta que el montaje estaba totalmente alterado, las secuencias estaban cambiadas de orden y lo que es peor, las canciones estaban cambiadas. O sea, no. cantaban otra canción. No, no que cantaran la canción en inglés, ojo, sino que cantaban otra canción y en inglés también. Es decir, yo creo que por un No. problema, a lo mejor para no sé, no pagar derechos de musicales, en este caso Manuel Pacho, que era el compositor de los Cuatro Músicos, pues buscaron otro tipo que hizo unas canciones, claro, que las hizo encajar con los movimientos de boca de los personajes. Tanto los Cuatro Músicos como los Ladrones cantan otras canciones peores, yo creo, a mi modo de ver. Y esa es la chapuza que hizo. Pero no nos pudimos quejar porque en el contrato, esto ya nos lo explicó, pues nuestro agente de venta nos dijo que la condición que ponía para él a comprar la película para el mercado americano era tener acceso al montaje, o sea, poder cambiar el montaje y poder cambiar la banda sonora a su antojo. O eso o nada. Y entonces cuando te dicen o eso o nada, pues eso, porque si Es- nada, pues es nada que no ves un centavo, ¿no? Pero bueno, tú te lo Entonces, cobraste con un acetato firmado, ¿no? claro, ¿no? Y entonces la persona que nos llevaba a la venta trató directamente con Alzheimer, se vio con él en algún mercado de estos internacionales, no porque viniera aquí a España, y entonces yo le dije, oye, pues mira, digo, si le puedes decir que algún acetato, algún dibujo que tenga, que te lo más que nada por eso, porque por la cosa mía del coleccionismo y tal, y no sé si le dimos alguno para que se lo llevara, total, que al cabo de unos meses nos vino con un acetato de los Archis enmarcado y estaba firmado por él, por Lou Seimer. Bueno, Oh, eso. Y luego después escribió sus memorias, Lou Seimer, sí, bueno, pues cita la película y cita el nombre de Cruz Delgado en sus hombre. memorias. Parece ser que fue de lo que él empezó a mover allí, la primera del catálogo fue esa. Entonces él dice que empezó con un largometraje español de Cruz Delgado que se llamó Once Upon a Time. Es que Esa, tremendo, esa es la Lushamer. historia. O sea que, Tremendo, tremendo. sí, sí. Vamos a por la siguiente, que esta es una película que yo creo que mucha gente se cree que es o anime Sí, o de Disney. Y no, para nada, que es no es una cosa ni la otra. el último unicornio. Que Sí, esto es otra peli de estas de culto. sí, tiene Que muchos seguidores, tiene mucho fandom, el último unicornio. Y además es que es curioso porque es de una productora, Rankin Bass. sí, Rankin era un señor y Bass era otro. Esto estamos aquí igual como tú, Hanna Hanna-Barbera. Barbera, eh, que por cierto ya han fallecido los dos también. Que sobre todo Rankin Bass están más recordados por las cosas que hicieron de stop motion, sus famosos programas especiales de televisión navideños, que Sí. todos los hemos visto, ¿no? Alguna vez en la vida, ¿no? Sí, que hacia no era El periodo tamborilero, la sí, historia de Santa Claus, Rodolfo el Reno de la nariz sí. roja, etcétera, etcétera. Y casi todo lo que hicieron siempre era stop motion, aunque hicieron algunas cosas de la animación. Y concretamente hicieron este largometraje, que es verdad lo que tú dices, Víctor, que si lo miras de un lado parece un anime y si lo miras de otro parece una cosa de Disney, pero yo no creo que sea una de las películas que sea más fácil de engañar haciendo Ya. creer que es Disney. Es más fácil que haga creer que es anime, y lo cual no es nada raro porque Rankin Bass, las cosas que hizo en animación tradicional no las hacía en Estados Unidos, las mandaba a Japón. Bueno, no sé si tú te acuerdas una serie, y se acuerdan nuestros seguidores, una serie que se puso bastante en televisión española, que eran adaptaciones de cuentos, volvemos otra vez, de relatos clásicos, Sí. que eran de Rankin Bass y eran en animación, eran episodios, Que cada las uno. vendían en VHS como en Sí, una también. colección. Pues sí, y eso estaba hecho por un estudio japonés, era el estudio un Mushi Eh, Studios, me parece que estaba hecho. ¿Eso Sí, era de Rankin Bass, eso Cruz? era Rankin Bass, producción Rankin Bass. Sí, Madre mía, pues yo creo que tengo algún VHS de esas sí, sí, de sí, esa sí. colección, ¿eh? Sí, eran como grandes relatos, o no me acuerdo ahora cómo se titulaba. Eh, Mira, por Sí, lo ejemplo, tengo por otro, aquí. otro especial de Rankin Bass que no era de stop motion, era navideño, pero era de animación, el de Frosty, Sí. el muñeco de nieve, Frosty. Eso estaba hecho también. Que además todos tenían el mismo estilo porque utilizaban el mismo diseñador de personajes, no recuerdo el nombre, que siempre tenían todos el mismo look, todas las cosas. Y el último unicornio yo creo que fue, no sé si no estoy seguro, si es el único largometraje que hicieron, pero de luego sí que el que más
más éxito tuvo, ¿no? El Sí, de... y además con un doblaje súper potente, bueno, con las versiones original con voces súper potentes. Sí, Yo sí, la he estado revisando por encima y ojo, ojo con esta sí, película porque es muy injustamente olvidada, ¿eh? sí, 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 es verdad. Es una película que merecería una rehabilitación, sí. Sí, 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 creo que en Estados Unidos lo han hecho, Sí. pero aquí en España, como no nos llega a estas Pero- cosas, pues... sí, pero ya te digo, porque yo creo que en parte es porque el Rankin Bass está como muy asociado al stop motion y no se recuerda tanto las cosas que hicieron en animación tradicional, en dibujo animado. Claro, claro. Y ahora esto era un poco los 80 y ahora sí que nos vamos a ir a los 90 Sí, que que ahí es yo donde creo hay que aquí es tela. donde, claro, aquí es donde Disney... bueno, esto es un poco pre antes de Disney porque aquí sí que hemos de hablar Sí, sí, esto es más bien de segunda mitad de los Spielberg. 80. Segunda mitad de Claro, los que aquí 80. ya hablamos de Amblimation, que aquí sí que es importante cuando Steven Spielberg Claro, dice yo soy el rey Midas de Hollywood y sí. también quiero serlo de la animación. Ser el nuevo Disney. Ser el Ser el nuevo nuevo. Disney. Y Claro. entonces decide competir creando su estudio de animación, que esto también lo explicáis muy bien en el podcast de Sí, Don Bluth. sí, sí. Y su primera película, de las que no hablaremos porque para mí no son muy Disney, que son las de Fievel, Mm. para mí creo que tienen entidad Bueno, propia. hombre, son muy Disney en el sentido de que, bueno, imitan un poco el Ratoncitos, modelo ¿no? Disney, ratoncitos. Bueno, de hecho, Spielberg lo que quería un poco que Fievel se convirtiera en su Mickey Mouse, ¿no? Es decir, son esos años en los que Disney, esto Spielberg, pues era un auténtico rey Midas porque es que le salía todo muy bien. O sea, Sí. tanto como director como productor, es que era un éxito tras otro. O sea, es decir, es que no paraba. Entonces, y claro, también volvemos a lo mismo, son unos años que como Disney está tan perdida como compañía y no hay una cabeza visible y tal, igual, pues esto, claro, era muy fácil que alguien como Spielberg, un tío creativo, un tío Claro. pues era fácil que se pudiera convertir en el nuevo. Es que esto, yo muchas veces le he encontrado una especie de comparación con la primera Merlín el Encantador, ¿no? Sí. Que muere el rey y se queda la espada ahí y todo el mundo quiere sacarla porque el que la saque va a ser el nuevo rey de Inglaterra, ¿no? Y yo creo que pasó eso, o sea, se murió Disney y hubo una espada ahí que todo el mundo quería arrancarla para convertirse en el nuevo rey de la animación, ¿sabes? Y bueno, pues Pero lo intentó, lo intentó. Mira, por aquí, Cruz, antes déjame, dice mi primo que por fin acaba de dar, después de muchos años, de la película que le hacía alquilar a su padre, tanto en el videoclub, que son La Navidad de Blancanieves, que es la película que hemos hablado. se llamó la Navidad de La Navidad de Blancanieves. Blancanieves. No sé, yo no Es me acuerdo esta si es. segunda parte que dices, creo que es esa, la que hemos Yo creo estado que, hablando. no sé, no estoy seguro, pero creo que lo de Navidad no lo lleva en el título, pero bueno, puedo estar equivocado. Yo Y lo sé, yo bueno, creo que lo estoy viendo se por ahí. llamaba de otra manera, pero bueno, no lo sé, no me acuerdo. Y por aquí, bueno, ahora estaban hablando de En Busca del Valle Encantado, por supuesto, por supuesto. Aquí esto es fuerte, o sea, Spielberg quiso competir con Disney, plantarle cara. Eh, Ahora hablaremos de Don Bluth, ¿no? Porque sí que he querido guardarlo para un poco más para Pulgarcita, que creo que es lo más Disney. Pero aquí sí que es verdad que una de las películas que Spielberg hizo y que se cree mucho que es de Disney, yo creo, no sé tú qué piensas, Cruz, que es Rex, un dinosaurio en Nueva York. Sí, bueno, efectivamente es la película que hacen después de, eh, o sea, De hacen, cuando digamos, Don Bluth se va. claro, Roger Rabbit, Fireball Oeste, y cuando Don Bluth se va, es la siguiente. Entonces, bueno, pues es la idea de tener una continuidad. O sea, lo que va buscando Spielberg también es enlazar un largometraje detrás de otro, ¿no? Y con el sello Amblin. Lo que pasa es que, esto también creo que lo hemos comentado en algún episodio del podcast, les falla sobre todo el tema de las historias, ¿no? Es decir, por ejemplo, la idea de Rex, al principio parece que es buena, ¿no? Pues un dinosaurio y tal. Un Además, los niño, dinosaurios ¿no? le han funcionado muy bien siempre a Spielberg. En esos años estaban de moda y tal y cual, pero es que la historia no se sostiene bien. Esa película no. Es un Fíjate que pequeño además, desastre, ¿eh? sí, es un desastre. Además, es una película que ahí ya empezaba un poco el tema del uso de los ordenadores para la animación tradicional. Y si te fijas, hay planos que están mejor hechos que otros, sobre todo a nivel de línea, ¿eh? O sea, no estoy hablando de animación, la animación en general es Uh -huh. bastante buena, pero de repente hay planos
que la línea está como muy, pues eso, muy pixelada, porque era eso todavía que estaban intentando ya el sustituir el coloreado tradicional, retratos por coloreado digital, pero claro, eran todavía unos software que no eran perfectos. Y entonces yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que había unos planos así como que estaban muy bien y otros que estaban como muy como desenfocados, la línea, un poco, no te digo al nivel de los frutis, pero sí que había cosas Hombre. así un poco chocantes, ¿no? Y es Sí porque, que bueno, pues es una época híbrida a nivel tecnológico en la animación, ¿no? sí, 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 es curioso, ¿eh? Lo de, mira, me acaba de pasar mi primo Cruz la película de Filmation y sí, sí, Blancanieves Christmas, la Navidad de Blancanieves, está en YouTube, de hecho. ¿No? Pero es Curioso, que, curioso. pero es que lo de Blancanieves Christmas no me suena porque, claro, se llamaba en inglés Happily Ever After. No, mira, lo acabo de encontrar. Estaba mirando yo Vale, en Phil Affinity. El título que tiene aquí oficial es El retorno de Blancanieves, dos vale, puntos, feliz para siempre. vale, Ese es el título que, según Phil Affinity, que es bastante fiable, sí. es el título con el que fue. Vale, al igual esta de la Navidad debe ser algo que hizo Al- Filmation para Una tele, secuela, seguramente. una secuela, alguna cosa así. Pero el Vale, título vale, es ese. pero no es esta que Feliz para decíamos. siempre. Sí. Vale, Sí. vale, vale. Que Y, además, acuérdate, bueno, perdona, no lo hemos hablado antes, que la gran novedad de esta versión de Blancanieves es que en vez de haber 7 enanos, eran 7 enanas. es verdad, es Se verdad. adelantaba un poco a los tiempos estos Sí, de sí, la sí. paridad y todas estas cosas, pues 7 enanas. Lo estoy Y leyendo es, aquí y en es- la... y es curioso lo de Pinocho, porque la he estado viendo por encima yo trailers y tal, y para ser Filmation, animación tan limitada, aquí se nota que, Sí, no. bueno, le pusieron un poco de mimo, ¿eh? Sí, bueno, claro, porque estaban pensadas en principio para cine, ¿no? Aunque luego después el mercado suyo natural fuera el del vídeo, sí, la de Pinocho tenía un cierto nivel, ¿eh? Pero la idea que tenía Filmation original era hacer todas, o sea, hacer secuelas de todos los cuentos clásicos que había hecho Disney en la animación, con lo cual de facto eran secuelas de los clásicos de Disney. Tuvieron un problema legal, o sea, Disney llegó a intentar, no sé si los amenazó con demandarles o les demandó de verdad, pero claro, era una demanda perdida porque no se puede. O sea, los clásicos son Claro. clásicos. Tú mañana, aquí, si quieres hacer los cuatro músicos de Bremen, no podemos hacer nada. Los puedes hacer porque esto, no quiero dar ideas a nadie, pero es verdad. Por eso se tuvieron que llamar los músicos, Claro. porque la empresa que lleva el merchandising nos dijo, si no se llama de otra manera, va a haber imitaciones y va a haber de todo. Y llamándose los trotamúsicos, no, claro. Eso es un nombre que no se puede estar registrado y evidentemente nadie lo puede utilizar. De hecho, Warner llegó a sacar una versión, ¿no? De los cuatro Sí, músicos de Bremen para sí. vídeo. Años después se hizo un largometraje, que era un largometraje, me parece que era alemán, si no recuerdo mal, hecho en alemán, lógicamente. Si no era alemán, desde luego era europeo. Y que aquí no tuvo demasiado éxito, era para cine, pero claro, luego fue directamente a, no se llamó Los Cuatro Músicos de Bremen, lo llamaban los Cuatro Valientes o en inglés o algo así. Algo Eh, así. sí, era, espérate, eh, Eso que. Y Warner en su intento, que ahora sí que mira, nos sí, metemos. sí, bueno, aquí se le puso Los Músicos de Bremen, pero el título en inglés, porque en alemán no lo voy a pronunciar, es un poco complicado, The Fearless Four, los cuatro sin miedo, los cuatro valientes, o más o menos. Así. Que era una época en que Warner, aquí sí que, y además Alemana, enlazaremos con lo de ahora, que Warner sí que se puso serio y sí, quería competir con Disney a toda costa. sí, sí, claro. Y me acuerdo que sacaron, incluso en el mercado doméstico, ¿tú te acuerdas que sacaron una versión de King Kong para Sí, vídeo? sí, En una película de animación de King Kong, La sí, Reina de las Nieves, sí, un poco para mercado doméstico, pero sí, pero cuando eran se puso... productos. Sí, no, yo no la vi, la de King Kong, pero sí recuerdo algo. Pero eso ya era un poco casi Sí, rozando el subproducto, ya era una cosa exacto, un sí, sí, poco. pero cuando se pusieron serios, Claro, y ahora porque enlazamos, fue con Pulgarcita. sí, bueno, no, te iba a decir que, claro, no hemos hablado de todos esos subproductos que salieron también en estos años, Claro. de que eso sí que eran ya plagios directos de Disney, que lo Los de sacaban Good a Times y Good todo eso, Times, ¿no? claro, pero ahí no vamos a entrar hoy, ¿no? Porque eso ya es entrar en el fango, ¿no? Eso es Meternos entrar en la exploitation, sí, Claro, sí. claro, sí. No. Vamos a seguir por cosas un poco más decentes. Claro, como Pulgarcita, que yo Pulgarcita. creo que fue la primera vez que Warner, aquí, para quien no sepa lo que pasó con Don Bluth, os mandamos al Cartoonscopio, pero hacemos un breve resumen, y es que Don Bluth trabajaba en Disney, era un Claro. animador de Disney, o sea, de hecho fue el que animó al dragón Elliot de la película, el que Dirigió, hizo... dirigió las secuencias
animadas de esa película. Había animado en Robin Hood, Claro. había animado en los Winnie the Pooh, y dirigió El burrito de el Navidad, ¿no? burrito de Navidad. O sea, que decir que era el que apuntaba un poco como posible líder del estudio Disney a nivel artístico, ¿no? Por lo menos eso es lo que parecía. Claro, y lo que le pasó es que Don Bluth no le gustó lo que estaba haciendo Disney en esa época y Sí. decidió... Bueno, Bueno, yo yo creo que sé, yo ahí. sé que a ti no te cae muy bien Don Bluth, Cruz. No, no, sí, lo que pasa es que yo lo único que lo he comentado en el podcast, ¿no? Yo creo que lo que se le puede echar un poco en cara es lo poquito original que ha sido a veces, ¿no? Es decir, Claro. vale, él tiene una formación clásica, pues manera, viene de Disney, pero hombre, despégate un poco de esa herencia, ¿no? Y es que, claro, yo no sé si también es verdad, porque las imposiciones que yo decía hace un rato, que lo entiendo, de la gente que pone el dinero, le han hecho ir siempre por el mismo lado. Y entonces, claro, ha hecho productos tan imitativos de Disney que por eso la gente los ha confundido con Disney, claro, porque no veías nada, es que era como, digamos, lo mejor y lo peor de Disney concentrando en Blood, ¿no? Es decir, cosas muy buenas, pero luego también, digamos, a lo mejor las cosas que pueden haber sido siempre más criticables de Disney, como ese exceso de La cursilería, sentimentalismo, ¿no? lo lleva no sé, al límite, ¿no? Lo lleva a Don Bluth. O sea, con lo cual coges cualquier película de Disney, la comparas con una de Don Bluth y resulta que es una cosa muy light, porque es que la Claro, cantidad En de busca del Valle almíbar, Encantado es es... que, es que le echa una cantidad de almíbar a todo lo que hace que claro, que empacha. O sea, eso es como cuando te encuentras, te tomas algo que está lleno de azúcar y de Sí. almíbar y acabas empachado, pues esto pasa, si te ves varias películas de Don Bluth seguidas que nos ha pasado para preparar los podcasts, llega un momento que dices, bueno, Hombre, te ves ya, todos los perros van al cielo, sí, En busca del Valle Encantado y Fievel, que Fievel tiene sí, sentimentalismo sí, sí, heavy sí, sí. también, Sí. acabas ahí un poco en depresión, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y luego, pues, incluso el diseño de los personajes es así también muy. eh, Personajes que ponen una expresión muy dulce, mirando la cámara, se ponen así un poquito bizcos, muy. Todo es. Claro. Entonces, bueno, precisamente en el último podcast hemos comentado con donde parecía que iba a tirar por otros derroteros, que es en Titanae, pues resulta que Sí. ahí se acaba la historia de Don Bluth, Bueno, porque desgraciadamente. es una, básicamente es una peli Claro, o hecha, por ejemplo, sí, hecha casi sí. de encargo. O sea, Claro, pero por ejemplo, si hubiera tirado por hacer un largometraje, que no lo he llegado a hacer, de Dragon's Lair, a lo mejor eso hubiera sido otro camino diferente, ¿no? Porque, bueno, aunque era también muy disneyano, de hecho al principio muchos que pensábamos también que era un videojuego de Disney, pero cuando salió, que no sabíamos que era eso, no sé, o sea, Don Bluth, yo o sea, no tengo los sentimientos un poco encontrados con él. O sea, hay ya, cosas que me lo sé. gustan, pero otras cosas pienso que podría haber sido más importante de lo que realmente ha sido. O sea, yo creo que se le han escapado las oportunidades. Ha tenido muchas cosas en la mano y luego al final no sé, algo le ha fallado. Pero sí que es verdad que Pulgarcita fue no fue tampoco un gran éxito, o sea, fue Bueno, relativo. funcionó bien, ¿eh? O sea, Peli que esta también se confunde mucho con una película de Disney, porque esta sí que claro, coge todos los hombre, tropos de Disney claro, y... pero es que utiliza la misma receta, porque, bueno, cuento de Andersen, Pulgarcita, La Sirenita, por ejemplo. Si cogemos, por ejemplo, La Sirenita es cuento de Andersen, pero es que la que pone la voz a Pulgarcita en inglés y canta es la misma que pone la voz a La Sirenita. No. Claro, y luego aparte que utiliza también actores que han pasado por Disney, ¿no? Si no es en Pulgarcita, en otras películas. Entonces, yo creo que no es casual, o sea, decir que escogiera la misma actriz para hacer de Pulgarcita que la Sirenita es porque para producir esa, claro, lo oyes cantar, aunque lo viéramos nosotros doblado, pero claro, es eso, es que todo parezca muy desde llano, muy de cuento, Claro. muy. Y yo creo que Pulgarcita, yo creo que es de esa etapa que es cuando empieza un poco ese declive, porque digamos, Don Bluth empieza muy fuerte con, Sí. ¿Con con Nim, Fievel? no, primero O con con el mundo Nim, la claro. señora Brisby, Fievel y En Busca del Valle Cantado, porque además tiene ahí a Spielberg y Lucas, y luego ya tiene un bajón, que no son los años estos de Irlanda, pero yo creo que de ese bajón la que funciona mejor, porque claro, el título, volvemos a lo mismo, Pulgarcita se vende solo, porque ¿quién no conoce el cuento de Pulgarcita? En cambio ya, por ejemplo, yo qué sé, el Jardín Mágico de Stanley, pues eso, quién sabe. O Primero el título no te suena de Hubi el nada. pingüino. Fui el pingüino, pues fíjate, ya eso ahí es cuando toca fondo, ¿no? Claro, pero Entonces, sí que es verdad que renace también como sí, claro, Disney
Sí, bueno, y con la película más Disney de todas, que es sí, además Anastasia. fíjate qué curioso, esto no lo hemos comentado en el podcast, que renace como el ave Fénix y es que se va a Phoenix, Arizona, a montar el estudio porque Fox le pone, porque él está en varios años en Dublín, porque aprovechando las facilidades fiscales que ofrece el gobierno irlandés, y Fox cuando ya dice, bueno, vamos a entrar aquí a saco con la competencia Disney, y quién es el que mejor lo puede hacer, Don Bluth. Pues venga, un estudio en Phoenix, Arizona, te vienes para acá y monta y todo el dinero del mundo para tu servicio, ¿no? Pero tal cual, ¿eh? O sea, le Sí, dieron un montón de dinero mira, para hacer Anastasia. invito a los que nos están escuchando que oigan el tercer último podcast que hemos dedicado a un Blues porque hay una entrevista muy interesante que le hemos hecho a Fernando Moro, un gran animador español, hijo de José Luis Moro, de la saga de los Moro, que trabajó en varias de las películas. Estuvo en Dublín y luego estuvo en Arizona y bueno, nos contó pues bastantes cosas interesantes de la experiencia de trabajar con él. O sea que muy recomendable. Sí, sí, Escucha. muy chulo, sí, sí. Y dejamos a Don Bluth aparte, porque Anastasia, esta sí que es una de las Sí, pelis que todo el mundo se cree que es de Disney, ahora lo es, pero no lo fue. Que para mí, como cuento en el podcast, para mí es la obra maestra de Don Bluth. sí. Sé que Nim es muy chula, me gusta mucho, pero Anastasia, Son las dos cuidado. mejores, hay que decir. Yo Sí. reconozco que cuando se estrenó, claro, me parecía tan imitativa de Disney que yo hacía la broma y no la llamaba Anastasia, la llamaba Anestesia. Pero bueno, Pero mira, ahora ya están sacando el tema, ya están sacando el tema, y es que ahora sí que vamos a pasar a un ex de Disney que se sí, montó su empresa y sí. hizo Ferguli. Bill Kroyer. Bill Kroyer, que Sí, Ferguli es la peli más sí, Disney que no es de Disney de sí. todas. O sea, No, esta sí que la ves y dices, es que es una peli de Disney. Bill Kroyer también es otro tipo, un poco en la línea de John Lasseter, porque es uno de los que empieza también a vislumbrar lo que se viene encima de la animación digital. Y Es tiene algunos verdad. cortos que ensayó con esa técnica, ¿no? Sin embargo, luego, cuando le sale la oportunidad de hacer un largometraje, le sale una cosa muy, muy disneyana, que bueno, pues que no está mal, la película no está mal. No, Lo que no, pasa es no, que, yo la he vuelto a ver, Cruz, sí, y está muy bien animada, ¿eh? sí, además, bueno, aprovechaba también algo que ya empezaba a ponerse muy de moda, que el tema de la ecología y tal, ¿no? Bueno, es un tema que siempre funciona muy bien en la animación. Y luego aquí tuvo un éxito, digamos, también añadido por circunstancias ajenas a la propia Uf. película. Ahí ya, pues, si quieres, entramos, ya veo por los gestos que estás temblando. Es que me la he tenido que volver a ver ¿Pero la y has me visto la en he versión visto, original o doblada? me la he visto, la intenté en versión doblada y la tuve que cambiar a Bueno, inglés porque bueno. no la soportaba. Vamos a explicar, ¿no? El tema. Resulta que esta película, que en la versión original tiene voces, cada personaje tiene una voz distinta, entre ellos está Robin Williams. Sí, Está por lo Robin que, Williams. que Disney se enfadó con Sí, Bill Kroger porque estrenaron a Aladdin y Fergie a la vez con voces de Robin Williams sí, sí. Sí, y sí, Disney se enfadó una movida que hubo Disney. porque... Sí. Y Bueno, Robin Williams dijo, oye, a mí, a mí el caso es que dejadme. esta película llega a España. El año, ¿lo tienes por ahí? Yo no lo tengo. El Esto Fergulli es, es del 90 es del mismo de Aladdin, del el 93 sería, ¿no? 93. Bueno, pues esto llega a España en un momento en que se ha hecho muy popular un cómico de televisión que se llama Ángel Garó, no sé si alguien lo recuerda del 1, 2, 3 Eh, y programas similares, que bueno, pues tenía una particular manera de hablar y de hacer voces y alguien, no sé quién, tiene la genialidad de decir, de ofrecerle poner voces y este como coge y dice, pues nada, no, no, aquí no se contrata a nadie más que a mí porque yo hago todas las voces de la película, pero las masculinas, las Pero, femeninas, los animales y los viejos, los jóvenes y todo el que pasa por allí. Y pero entonces del 92 es, ¿eh, Cruz? sí, pero que me parece muy bien que lo haga, pero claro, que lo haga lo hubiera hecho con una película española, por ejemplo, animación, pues estupendo, pero es que traiciona la esencia del original, porque el original, si el original imagínate que Robin Williams hubiera hecho lo mismo, ¿no? Entonces dices, bueno, hay un actor que ha hecho todas las voces en inglés y van y buscan a uno en español que hace el mismo juego, por decir una manera. Pero es que no, es que esto era una cosa que es, pues de repente un señor que dice, voy a hacer todas las voces y alguien eso se lo aprueba. Pero además lo hizo porque alguien le dijo que si lo hacía entraría en el libro Guinness de Sí, los claro. récords. Me parece muy Y bien, entonces pero dijo, ah, pues yo lo doblo todo. claro, y el problema, bueno, hay que decir que en líneas generales hay que reconocerle al Garó que tiene una cierta facilidad para cambiar de voz, Sí, pero claro, sí. pero como tú cuando empiezas a ver la película lo sabes, estás todo el rato viendo a Garó
a Es Garot en que, todo momento. y hemos de decir que no es mal doblador, porque No, no, cuando no, hace no. de Cuzco en El Emperador y Sí, sus claro, locuras lo hace luego, muy sí, bien. no, no, sí, sí, o sea, realmente la proeza es bastante interesante, lo de poner las voces. Lo que pasa que, claro, hombre, no sé si la película no la hubieran puesto sin saberlo, pero es que, claro, como Uf, lo sabes, te saca de la película, porque es claro, ya, cuando habla una chica, sabes que es Garó. Y claro, es un señor, es es un terrible, señor ¿eh? cuando hay un personaje femenino. Entonces, lo hace bastante bien, porque pone la voz muy, muy fina y lo hace bastante bien. Y además él, como tiene así ese cierto afeminamiento natural, pues le queda bien. Pero claro, te estás Es terrible, Cruz. todo O el sea, rato. yo me la tuve que quitar, ¿eh? Me la tuve que quitar y Sí, poner sí, en sí. inglés porque no la Es un, aguantaba. o sea, esto a los, digamos, auténticos haters del doblaje les da muchas balas a esta Claro. película, porque es que Yo cuando se quejaban de que Lola Índigo había doblado a Lola Bunny, digo, miraros Ferguli. O sí, sea, sí, eso sí que es un claro, delito lo que hizo sí, sí. Ángel Garo con O sea, Ferguli. yo la vi la primera vez, la vi así, en versión original, en doblada, y claro, ya una vez y nada más, ¿no? O sea, es que ni se me ocurre verla porque es que me parece una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, que, Sí, sí, bueno, sí. Y mira que la peli, ya te digo, yo la he sí, vuelto a ver. está bien, es una película Está que muy bien. Y es visualmente curioso. es muy, muy bonita, es una película muy bonita de ver, ¿no? O sea, Y estéticamente. además coge un cuento australiano Sí, sí, que lo adapta. Y fíjate que luego, años después, sí, que se hizo una peli que se llamaba sí, Epic, sí, sí. que era Ferguli. O sea, Sí, era era un poco eso. Ferguli Bueno, tal cual. ¿te acuerdas que esto tuvo una secuela? También tuvo una secuela Sí, para Blu-ray. Ferguli 2. Los Hermanos 2, sí. Las aventuras ¿no? ¿Cómo se Sí, llama? sí, sí. Que es algo curioso, ¿eh? Y incluso yo cuando vi Avatar en su día dije, esto es Ferguri, esto yo ya lo he visto. Sí, O sea, sí, una persona real sí, que sí, se sí. mete en un mundo y le enseñan ecología, esto es Ferguri. O Sí, sea, sí. esto para mí siempre ha estado muy presente. Es una peli que en su día me gustó Es mucho una película a y redescubrir. O sea, invitamos al que no la haya visto que la vea, porque en inglés. en inglés, por favor. Si no sabe inglés, pues con subtítulos, Bueno, se lee muy bien y ya está. como nos esté viendo Ángel Garó, Cruz, No, no no, querrá venir al no, programa. porque creo que hemos hablado bien de él. O sea, él es un buen doblador, Sí, eh, sí, a mí de ah, Cuzco es que me sí, sí, o sea, encanta. O él lo sea, me hizo muy bien, encanta. lo hizo muy bien. Lo que pasa que es que, bueno, pues este tipo de proezas para salir en el Guinness de los récords, pues dejarlo para otras cosas, ¿no? Pero no para una Exacto. película Sí, que... sí, sí, pero desde aquí invitamos a que la gente Sí, redescubra Ferguli. Y otra película curiosa que además enlaza muy bien con Ferguli es El Bosque de Colores, que es otra sí, adaptación de un cuento infantil. sí, Que esta es una película que hace poco me compré un lote de VHS de Disney y me venía esta como si sí. fuera de Disney. Y es de Hanna-Barbera. Lo que pasa es que es de una Hanna-Barbera crepuscular. Porque, bueno, esta película es del 90 y... Es que no lo tengo aquí. ¿Sabes el año, Víctor? Ahora te lo busco, te lo Sí, bueno, es busco. igual. Es que esto ya es la decadencia de Hanna-Barbera como estudio, antes de que se transformara en Cartoon Network. Ujú. Y entonces empiezan a hacer ya una serie de producciones que no son como, no tienen demasiado el sello de la casa. Esto además es una especie de, creo, si no recuerdo mal, era una coproducción o estaba hecho por un estudio, estaba hecho en Inglaterra, si no recuerdo mal. Del Esto, 93 es. 93. Sí, claro, era ya el final, los últimos extractores de Hanna-Barbera como estudio, tal como lo hemos entendido, ¿no? Entonces, es un producto que está bien, lo que pasa es que, claro, no es Disney, pero es que tampoco es Hanna-Barbera, que es en teoría la No, marca que lleva, claro. parece un Don Bluth. Parece un Sí, intento sí, de Don Bluth. sí, es un poco así también, ¿no? Bueno, ahí me parece, creo recordar que ahí animó un buen amigo nuestro y colaborador habitual del Cartoscopio y profesor de animación también, está donde estoy yo, que es Matías Marcos. Matías Claro. Marcos, porque es una de estas producciones que, bueno, realmente el trabajo luego se repartía a diferentes estudios por el mundo o había intervención de animadores de diferentes nacionalidades y Matías, creo recordar que me habló de que ha trabajado en esta película, de los que Sí, corren. curiosa película. Y que se cree que es mucho de Disney, pero no tanto como de quien vamos a hablar ahora, que es de Richard Rich. Sí, Que sí, Richard Rich hizo tal vez la película más Disney, sí, sí. aparte de Anastasia, que es La Princesa Cisne. Yo a Richard Rich le he bautizado como el Don Bluth de Hacendado.
Total, total. Y creo que los que saben lo que es la marca Hacendado ya me están entendiendo. Entonces, es una trayectoria muy parecida a la de Don Bluth, porque él empieza en los estudios Disney, llega a firmar como codirector nada menos que dos largometrajes, Tozi Toby y Sí. Taron y el Caldero. Ay, ¿y Eh, es director de esas películas? sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Sí, sí. ¿Y cómo puede ser que hiciera la princesa Cisne después? Bueno, yo creo que, pues ya te digo, el proceso es muy parecido al de Don Bluth. Él se marcha por razones que supongo que por las mismas, a lo mejor no estaba contento con y sobre todo, claro, con el fracaso de Tano y el Caldero. Y entonces hace lo mismo que Don Bluth, es decir, bueno, monta un estudio y empieza a hacer unas producciones muy en la línea clásica de toda la vida. Y claro, lo primero que hace es La princesa Cisne, que ya lo dice el propio título, vamos, es que es eso, es un cuento de hadas y con canciones, con unos diseños muy disneyanos y bueno, pues es eso. O sea, pero claro, con menos talento como narrador y como realizador que Don Bluth. Además, creo, si no recuerdo mal, igual que Don Bluth viene del mundo de la animación, es un gran dibujante, creador, incluso ha llegado a hacer storyboard. Richard Reed no lo es. Richard Reed no es Vale, artista. O sea, es alguien que, bueno, evidentemente conoce muy bien la animación, que lo cual no es nada criticable, porque se puede, digamos, dirigir una película de animación, aunque no se claro, sea un animador. Igual claro. que yo esto siempre pongo el ejemplo, es decir, los grandes directores de cine no son actores y sin embargo saben dirigir a los actores, ¿no? Entonces, Claro. pues alguien que no sea animador puede perfectamente dirigir animadores. Pero vamos, Richard Reed no se le ve con demasiado talento, ¿no? Por las cosas que ha hecho, porque bueno, Princesa Disney está bien, ¿Está pasable? si no, ¿Está si no somos pasable? exigentes, está bien, ha tenido luego sus secuelas. Uf, Ahora hay una muchísimas. nueva, hay una nueva Sí, ahora, sí. En la anunciaron 3D. el otro día, en 3D ya, en fin. Y lo que pasa es que luego ya tiene una ya muy heavy, que es El Rey y Uy. yo. No, Sí, el rey y yo. El Rey y Que yo, claro. está. Esto es un desastre Sí, esto, descomunal, ¿eh? esto entra un poco en esa fiebre que les entra a las grandes productoras de Hollywood por evitar el modelo Disney, el modelo también a nivel de musicales, claro. No hay que olvidar que los grandes títulos de Disney de estos años son también grandes musicales en sí mismos. Como películas musicales, la prueba es que luego todos han terminado convirtiendo en espectáculos de Broadway. Mm. Entonces, claro, dicen, bueno, pues a ver qué podemos hacer nosotros en esa línea. Y claro, tiran del Rey y yo, que es una película que es muy famosa de los años Sí. 50, una gran superproducción musical con canciones de Rogers y Hammerstein, este dúo, lo mismo, para que no lo sepa, autores de, por ejemplo, Sonrisas y Lágrimas, sin ir más lejos, ¿no? El Rey y yo. Bueno, pues lo que hacen es llevarse la historia a un terreno pues disneyano, metiéndole animalitos, metiéndole magia donde no había, porque en la historia original no hay magia, y no acaba igual la historia, no voy a hacer spoiler, pero no acaba igual que la obra original del Rey y yo. Y bueno, pues no sé, la película es un despropósito, ¿no? Esta sí que. Es que no está ni en DVD, no existe ni en Sí, no DVD. existe. Salió, yo la tuve en VHS, en VHS sí se salió, O pero sea, esta yo me ha costado encontrarla. La he visto por encima y es un desastre. O sí, sea, la princesa cisne, lo que hablábamos. sí, Te puede gustar más o menos, sí, pero pero bueno, se aún puede. es aceptable. Sí, Aún, sí, aún, aún yo entiendo que gustará. sí. Pero es que el rey y yo no hay por dónde cogerla. Y Y luego, además, dime. sí, luego hizo otra más, aparte del Rey y yo, también que iba de un cisne o que iba de... Tiene otra más, Richard Reed, pero que ¿A no, ese en no dónde lo tenía... he encontrado? Sí, sí, no me acuerdo ahora. Habría que mirar. Bueno, lo voy mirando ahora, si quieres. Yo sé que el rey y yo entra en este intento de Warner de plantarle cara a Disney, que además lo intentaba y lo intentaba, ¿no? Y menos con Space Jam, que cogió pues personajes de la casa y realmente pudo tener un éxito, Sí, lo intentó y lo intentó. Dime, sí, Go. tengo el dato de Richard Reed. Hizo en el 2001 una que se llamaba El Cisne Mudito, pero que no Ah, tiene nada sí, que ya ver con sé la cuál película de es. cisne, ¿sabes? Ya sé cuál es. En inglés era The Trumpet of the Swan, la trompeta del cisne. Ya Ya con sé ese cuál es el título, cisne mudito, sí, sí, con ese sí, sí. título, tanto en español como en inglés, ya echaba un poco para atrás, ¿no? El cisne mudito, es que suena un poco. Pero ya te digo que lo de Warner es increíble, ¿eh? Y en parte es encomiable, ¿eh? O sea, el intento de competir con Disney, y hasta que, no sé, no llegaron a igualarle, pero tuvieron otro gran éxito, que es el que hablaremos ahora, que es La Espada Mágica, En busca de Sí, Camelot. sí, bueno, ahí digamos que es cuando.
Cuando Warner, Warner por fin sí, puede más o menos hacer algo, ¿no? sí, sí, o sea, digamos que ya se lanza a jugar en el mismo terreno de Disney, pero gastando el mismo dinero y todo igual, ¿no? Y bueno, le sale regular, ¿no? La operación, ¿no? Sí, Porque la espada mágica no funciona del todo mal en taquilla, ¿no? Luego en vídeo, sobre todo, claro, estamos hablando también de lo que hablaba antes, ¿no? Son películas que en cine funcionan, bueno, pasable, bien, tienen un éxito moderado, pero luego yo creo que el gran éxito viene después en porque vídeo. son los años en los que funciona muy bien ya empieza la venta, o sea, ya se había superado la fase del alquiler y ya la gente ya se compraba el VHS de la película que le gustaba para los niños y tal, y es cuando empezamos a ver películas en las grandes superficies. Vas a hacer la compra y te encuentras ahí un cajón con películas, y igual que te llevas Sí. el detergente y el embutido, te llevas la película, ¿no? Entonces empieza a ser un gran negocio esos años, primero el vídeo en VHS y luego ya inmediatamente el DVD, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la operación que hacía Warner, ¿no? Con estas películas. Y ya te digo, dentro de todas las que estamos hablando, o sea, claro, venimos del Rey y yo, claro, la espada mágica es mucho mejor. Sí que es verdad que yo volviendo a ver algunas cosas, me parece un poco pobre. O sea, pobre de Sí, escenarios, pobre sí, y tiene animación buena, ¿eh? Porque sí, los dragones están sí, bien sí. animados. Y luego, claro, la película tenía un problema, nada más arrancar, por lo menos me pasa a mí, y es que, claro, arranca, si recuerdas, con la famosa imagen, que además la comentaba yo hace un rato, ¿no? De sacando la espada de la piedra, ¿no? Y Sí. claro, tienes el referente de Merlín de Disney, y claro, cualquier cosa a su lado queda empobrecida, ¿no? Entonces, claro, ese era el arranque de la película, porque, claro, partía de lo mismo, ¿no? De la leyenda artúrica. Entonces, claro, ya ahí empezabas mal, ¿no? La película. Pero bueno, luego ya tenía algunas canciones, eso, tenía el dúo este de dragones, y luego además ya empieza a extenderse, igual que había pasado con lo de Ferguli que hablábamos antes, el coger a populares para doblar. Ahí eran Goma Espuma, los que Goma doblaban Espuma a dobló a Espuma, los a los dragones, sí, dragones, sí. sí, Goma Espuma. Y las canciones, las de el personaje ciego, las hizo Serafín Zubiri. Sí, efectivamente. Y en la de la chica las hizo Lidia, que fue aquella cantante que fue Sí, a que Eurovisión y Alusión, sí. sacó cero Sí, points. sí, 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 sí. O Sí, bueno, no ha sea, sido la única que ha sacado 0 points. Es una tradición larga en la música española lo de sacar los 0 points. Lidia estaba más o Sí, menos sí, de sí, moda y le encargaron hacer las canciones. sí, Que sí. yo he de decir que no es tan mal. No Sí, es tan vamos, cuando mal. dice hacerlas es cantarlas, porque las canciones Claro, son. cantarlas Sí, o sí, hacer la versión en sí, sí, español. sí. Sí, claro, en el Serafín caso de. Zubiri está más Sí, justito aquí, sí, pero bueno, bueno. ten en cuenta que Zubiri hizo la versión en español de La Bella y la Bestia. O sea, Sí, es un buen cantante, ¿no? Ahora ya hace tiempo no se sabe mucho de él, pero bien, es una voz que funciona para ese tipo de. sí, sí, sí. Y Goma Espuma, a Bueno, ver, estaban no en su son malos momento. doblando, claro. No, y además es que también es verdad que en ese momento era su momento de máxima popularidad, ¿no? En la radio, con el personaje, con lo de Cándida y todas estas historias y Sí. tal. Y bueno, pues era eso, aprovechar. Eso no ha parado, ¿no? Ha seguido escoger al humorista de turno popular de televisión para, pues bueno, para que tenga un tirón, porque evidentemente luego en el cartel lo pone, dice, con las voces de Goma Espuma. Lo hicieron en alguna otra película más, ¿eh? Goma Espuma. Yo me acuerdo que Goma Espuma dobló aquello de los perros y gatos, Sí, sí, que era una película que era una batalla sí, entre perros y efectivamente. gatos. Y la Sí, película la hicieron mejor porque era bastante mala. sí. Y luego destrozaron al IG, que es ese personaje de Sacha Baron Cohen. Bueno, Sí, destrozaron sí, esa sí. película. Ah, sí, ya me acuerdo. Ali G, sí, 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 ya me Ali acuerdo. G anda suelto, la Sí, sí, sí. destrozaron totalmente. Sí, bueno, es que claro, Eh, en esto ha habido unos excesos en los doblajes, porque claro, con esto de, sí, claro, yo entiendo que a veces hay que adaptar al idioma, porque hay gracias que como tienen un Fur Farlane, carácter, ¿no? claro, hay que adaptarlo a nuestra cultura y tal, pero claro, hay veces que se pasan, hay veces que se pasan en varios pueblos, porque claro, meten cosas tan, y luego además otra cosa, meten cosas a veces muy coyunturales que tienen gracia en España, sí, pero en ese momento pasan 10 años y ya nadie sabe por qué hacían esa broma. Porque Claro. acuérdate, por ejemplo, en el Espantatiburones, cuando metieron al Tejero doblando al Uf, personaje que originalmente doblaba Will era Smith, Will y Smith. metió un poquito de por favor, porque estaba de moda, a ver quién se Es- acuerda luego ya por qué metió eso del poquito de sí, por favor. sí. O sea, hemos hablado del doblaje de Ferguli, pero el del espantatiburones, yo Eso ya. creo que es el peor de todos, sin Un duda. día hay que hacer un Nostalgia Pop doblajes, ¿eh? Doblajes buenos Uf, y doblajes malos, porque ha habido de todo. Hay grandes hombre. doblajes
no voy a decir nombres, y, y grandes voces que han puesto a dibujos animados Y luego está Escuela españoles, de Rock. y luego esta escuela de rock, exactamente con Dani Martín. No Que se la el pierdas. pobre, que el No se pobre la Dani pierdas. Martín ha llegado a pedir disculpas años Sí, después. bueno, Pero eso le honra, ¿eh? O sea, el pedir la sí, sí. disculpa le honra, ¿eh? Eso demuestra que es exigente consigo mismo, lo cual ya, mira, es un punto para él. Sí, sí, pero bueno, la espada mágica O sea no es que tan desastre. yo entiendo además que todos estos cantantes o actores es normal. Yo me pongo en su lugar, te ofrecen un cheque muy jugoso para poner una voz y tal, y No, que incluso cante. al igual le hace Claro, ilusión. Por ejemplo, a claro, Lola le hace Índigo ilusión, le claro. hacía ilusión doblar a Lola Bunny. Sí, sí, no, pero que hay el factor económico, evidentemente, claro, porque es así, ¿no? Entonces, claro, luego hay algunos cuando ya ven el resultado dicen, bueno, esto. Yo también te digo, siempre lo he dicho, Cruz, de que, por ejemplo, a mí las películas de... Yo sé que tú las ves todas en versión original de animación, Sí, pero a mí me gusta verlas dobladas porque el doblaje de español es muy bueno sí, sí, no, y bueno, porque a veces en inglés, como yo estoy acostumbrado a ver versión original, reconozco más las voces y entonces se me despegan mucho de la animación. Por ejemplo, me pasa lo mismo con Monstruos S.A. en español. O sea, yo a Sully es que yo oigo a Segura. O sea, sí, claro, no puedo separarlo. claro. Y, por ejemplo, me pasó con Space Jam 2 de que Zendaya hace de Lola Bunny y es que no lo hace bien. Es que a veces nos creemos que los americanos saben doblar bien Sí, no, en animación y lo supo hacer bien Robin Williams claro. con el No, genio. yo si defiendo verlas en versión original es más que nada digamos, respetar la obra en su pureza original. Es decir, la película es imagen y sonido. Si solamente ves la imagen y el sonido es un sonido postizo que le han puesto, ya no estás viendo la película en su integridad, no la estás disfrutando Claro. tal como la ha concebido el director o el productor o quien sea. Entonces es eso. Efectivamente, no todos los dobladores ingleses o americanos son buenos, No. evidentemente. Y incluso a veces pasa eso también, que a lo mejor si tú ya le has pillado un poco la voz a algún actor americano, le Sí, estás sí. reconociendo mientras la película. Pero bueno, es la voz original. Para bien o para mal, es su voz original. No la voz que luego pone un señor aquí Ya. diferente, ¿no? Entonces, yo he sido muy fan, tengo que reconocerlo, de los doblajes mexicanos de las películas de Disney, pues estaban muy bien hechos. Pero tengo que reconocer que desde que existe, pues eso, desde que surgió el DVD y podías ver las películas, de elegir si versión original o no, yo ya las películas de Disney siempre las veo en versión original porque es ver la película en su conjunto original, no con unas voces que han sido puestas luego a posteriori, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, es mi Lo que punto pasa de que es vista. eso. Sí, no, 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 no. A mí, ya te digo, con la animación a veces me cuesta, ¿eh? A veces con según qué actores me cuesta un poco, pero bueno, yo las acabo viendo dobladas en versión original y como las veo tantas veces porque me gustan tanto, Claro. pero es curioso. Vamos a hablar Vamos a ahora, seguir, Cruz, sí. sí, sí, que vamos mal de tiempo. Vamos a Sí, hablar de Turner sí, porque aquí hay chicha y es que aquí sí, tenemos dos películas que una está un poco olvidada y la otra olvidadísima que sí, desde aquí vamos a reivindicar. sí, Una de ellas es El Guardián de las Palabras, sí. que es una peli de animación realmente, porque Macaulay Culkin sale Sí, es poquito. curioso, además la película no tuvo éxito y fíjate que en aquel momento el tirón era Macaulay Culkin, porque Sí, estaba en su momento de Solo en casa y otras películas. Y es una película que no funcionó. También no. la parte de animación está dirigida por un ex de Disney también. Y bueno, era interesante. Pasa que, bueno, Sí, posiblemente la historia sí. no tenía mucha fuerza, no O sea, mira sostenía. que otra vez adaptaba un libro, Sí, estaba claro. Christopher Lloyd, o Sí, sí, sea, sí. era una peli que tenía todo para que triunfara y se quedó ahí, ¿eh? Sí. Bueno, y es que Turner en ese momento, evidentemente Turner estaba haciendo mucho por la animación, ¿no? Hay que recordar que Turner estaba detrás de Cartoon Network, ¿no? Sí, pasa que luego Turner la compra Warner, pero en aquel momento Turner estaba siendo un referente de unos nuevos tiempos para la animación y el Ted Turner, el famoso Sí. magnate audiovisual, y la verdad es que empezó a poner productos muy seguidos uno detrás de otro y estos dos, tanto el Guardia de las Palabras como Los gatos no bailan, que es una película Exacto. que esta ya no se estrenó en cines aquí en España, esta fue directamente al vídeo. El Guardia de las Palabras sí, yo la vi en el cine, me acuerdo, Sí, yo también. pero esta no, esta fue y tuvo un Los, estreno muy tapadillo y es una película que está muy bien. es, Es una película que está muy bien.
Mira, Eh, si de aquí sacamos que alguien vea Los gatos no bailan, sí, yo me doy con un canto en los dientes porque esta película es maravillosa. O está sea, es. dirigida por Mark Dindal, que años después para Disney dirigió El emperador de sus locuras, con lo cual, o sea, es un tipo, es verdad que luego hizo Chicken Little. Y a mí Chicken Little me gusta, Cruz. Sí, bueno, pero Y, bueno, y que va a evidentemente. dirigir ahora la película de Garfield. Ah, sí, la va a Es hacer él. Ah, no sabía. toda de animación, es Bueno, su siguiente proyecto. y Los gatos no bailan, tengo que decir que también recomiendo que se escuche uno de nuestros podcasts de Cartoscopio porque dedicamos uno a la relación que hubo entre Gene Kelly, el famoso bailarín y actor y cantante americano, que yo creo que algunas de las nuevas generaciones ya no le conocen y Hombre. deberían, cantando bajo la lluvia, Un americano en París, que tuvo una relación muy larga con la animación, sobre todo con Hanna-Barbera, pero que su último trabajo, cuando ya estaba muy mayor y enfermo, fue asesorar los bailes de esta película y tienen el sello de Gene Kelly. Y eso es una Es que- gozada también, sobre todo para los amantes del musical, es una gozada ver esta película. y para la gente que le guste el Hollywood clásico, los Sí, cameos, sí, sí, bueno, está llena de cameos. la Esta es, intrahistoria, esta esta es una película película es. para ir parando con el mando porque hay montones de detallitos que para el cinéfilo es un disfrute. O sea, es una película muy reivindicable y si el que no la haya visto, que ya la vaya buscando por ahí porque no sé si andará por ahí en alguna plataforma o... Bueno, yo la tengo en DVD, que me la Sí, compré en su yo día, me también, yo acuerdo también. Sí, que esta y de la que hablaremos a continuación, cuando estaba en el estudio de animación trabajando, corrían copias de Los gatos no bailan, y ahora hablaremos del ladrón de Bagdad, y además es que... porque es que Sí. la animación es muy buena. Y el diseño de personajes. El diseño de Claro, personajes de los animales es muy bueno, el de esa película. Pero en fin, no tuvo suerte. Como no no tuvo tuvo suerte, suerte, la siguiente menos que es suerte aquí, todavía. bueno, aquí, Es que, aquí lo de. bueno, aquí hay mucha tela de cortar, ¿eh? Remito a nuestro podcast. Haz un resumen, Cruz, Pues porque bueno, es lo de Richard Williams el aquí. Ladrón de Bagdad es, yo creo que es una de las películas de animación que está en el grupo de películas malditas de la historia de la animación, porque es una película que tardó 25 años en hacerse, nada menos. Richard Williams empieza en los años 60 y la película se estrena en el 93. O sea que él la va haciendo a ratos. Bueno, Richard Williams ha sido un gran animador, pero que siempre trabajó de encargo. Entonces hacía publicidad, hacía largometrajes como Roger Rabbit, etcétera. Y a los ratos iba haciendo esta película que además iba contando con la colaboración de grandes animadores retirados del estudio Disney, que él los fichaba, se los llevaba a su estudio en Londres y bueno, pues iba acumulando. Cuando le llega el gran éxito de Quién engañó a Roger Rabbit, que incluso gana un Oscar honorífico por el tema, es cuando él dice, bueno, pues ahora ya sí que incluso rechaza ofertas que le hace incluso la propia compañía Disney y dice, voy a acabar la película. Y la cosa se complica y la película al final no la consigue terminar él como le hubiera gustado porque se hace con ella una productora, estoy resumiendo mucho, Sí, sí, sí. una productora se hace con el control de la película y estrena una versión que no es la de Richard Williams, con añadidos de secuencias que no había pensado él hacer, números musicales, un poco por llevarlo al terreno que estaba de moda en Disney. aquellos años. Y entonces, pues nada, la película se estrena, tiene un estreno en cines, luego ya va al mercado del vídeo y tal. Lo que pasa es que unos años después aparece lo que es podría ser el director's cut, el montaje del director, con lo que quería realmente Richard Williams que debía haber sido esta película. Película que aquí en España circuló con dos títulos. El ladrón de Bagdad, me parece que fue en Sí, cines, y luego después, cuando salió en vídeo, era el zapatero y la princesa. sí, sí, O sí. Y por viceversa. aquí están apuntando y te están preguntando eh, que dice, he leído que Aladdin se hizo para hacerle la competencia al Bueno, ladrón de Bagdad. claro, es que el asunto está que Es que esto es fuerte. Aladdin se estrena antes que esta película, en el 92. Esta es del 93, pero claro, como era una película que se venía haciendo desde los años 60, mediados de los 60, que estamos hablando de muchísimo tiempo, claro, existen sospechas de que algo hubo ahí de Hombre, hombre. influencia en Aladdin, Cruz. porque claro, además es una historia de las mil y una noches, es un ambiente muy parecido, los El fondos malo. tienen... el malo, Jafar y el malo de esta película tienen unos ciertos puntos en común. O sea, es una película, bueno, hay que recomendar ver la versión, de Richard Williams, la que quería Richard Williams, que es una versión inacabada, es decir, esa versión que circula es muy fácil Sí. de encontrar porque está por ahí en internet, se puede descargar con cierta facilidad. Hay planos que están sin color, hay planos que están bocetados y tal. Es verdad que yo cuando vi la película, la primera versión, la que se estrenó en cines, que yo
desconocía de esta historia que había detrás, no está mal. O sea, la película, digamos, la versión primera no está del todo mal. Lo que pasa que, evidentemente, cuando ves la de Richard Williams y ves lo que él quería hacer, pues claro, ya entiendes, ¿no? Y sabes la historia, pues claro, ahí le metieron unas canciones y unas cosas muy Aladdin, muy estilo Aladdin, para... Y bueno, la película, desgraciadamente, Richard Williams se murió hace unos años y no se ha podido ver la película totalmente terminada como a él le hubiera gustado. Y es una de las... Pero es una película asombrosa de ver. Sí, sí, Me sí, parecía... es abrumadora. O sea, Sí, esta sí sí, que te la pones y lo que está sí, acabado es de quedarte, o sí. sea, como... Yo la recomiendo siempre a mis alumnos. El año pasado, el curso pasado, siempre terminamos las clases con la proyección de una película importante de la historia de la animación. Y la del año pasado fue esta. Y los alumnos se quedaron, los que no la habían visto nunca, que era la mayoría, como suele ser normal, se quedan bastante impactados porque es una película que tiene sus cosas, ¿no? O sea, tampoco es Sí, 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 no perfecta. es A perfecta. nivel narrativo tiene sus fallos de guión y tal y cual, pero visualmente es la obra maestra de Richard Williams, sin duda alguna, personal. Claro, porque Richard Williams hizo muchas cosas muy buenas en su vida, pero siempre fue al servicio de otros. Claro, Roy Claro. Rabbit era un encargo de Disney y Spielberg y mucha publicidad, cabeceras de películas. Él, su estilo siempre lo tuvo que poner al servicio de alguien, pero esta es su obra totalmente personal. Sí, Y una película muy virtuosa, hay que verla, muy complicada, pero hay que verla, sí, hay que sí. verla. Y ahora, como para Sí, acabar, rarezas. he puesto dos rarezas Sí, que yo fíjate, una siempre he pensado que era de Disney, pero estamos con el mismo caso de la tostadora claro. Valiente, que es El Pequeño Nemo. Sí, porque es un El producto que Pequeño, fue comercializado en vídeo por Disney, y entonces ahí viene el lío. Pero El Pequeño Nemo no. El Pequeño Nemo es una coproducción estadounidense y japonesa. sí, total. Totalmente. Y eso se nota en la película. Es un híbrido. Claro, la película pierde la gran ocasión, que no sé si algún día alguien se Yo creo que sí. atreverá, que es adaptar a la animación tal cual las famosas viñetas del cómic sensacional de Wilson McKay, que es uno de los grandes maestros de la historia del cómic. O sea, es decir, cualquier viñeta que se busque de Dieter Memo es una obra de arte. O sea, Sí, podría estar sí. en un museo, podría estar colgado en una pared como al lado de un Picasso de un Goya, porque es impresionante el dibujo de... Y es una pena que esto no fuera una versión animada de la historieta de Wilson McKay, porque es una cosa, pues, bueno, que se queda ahí, pues eso, es anime por un lado, es película americana por otro, el director es americano, es Kurz, ¿no? Parece que es Julian Sí. Kurz, que es De hecho, la polaco. película empieza con un segmento cortito que es también muy virtuoso a la manera de, o sea, animado, muy bien animado, muy chulo, que es, parece que es lo que quisieron hacer, que sí que ahí es como una página de Little Nemo realmente. O sea, Sí, empieza y acaba que es hasta que Nemo se cae de la cama, ¿no? Que es un sí, clásico que es de... el final de todas las historias de Nemo, claro. Claro, y luego ya empieza una historia más larga que yo he de decir que yo me la puse el otro día y me quedé dormido. Es un poco lenta, tiene Tostón, este ritmo es un tostón. de anime de los Sí, 80 que es sí. complicado, pero que está bonita, y que ya se ve que el nivel baja un poquito, pero está bonita, es una peli Sí, no está bonita. bien. O sea, no es una película, digamos, despreciable. Es una película que se puede ver, pero claro, sobre todo los que conocemos el cómic original en el que se Claro. basa, que recomiendo al que no lo conozca que busque por internet, busque páginas de Little Nemo in Slumberland, que es como se llama Sí, el pequeño Nemo del País de los Sueños. Y claro, eso está pidiendo a gritos hoy día, además con la evolución que ha habido de la tecnología, de la animación digital, está pidiendo a gritos una adaptación realmente importante, tanto en el punto de vista visual como de las historias llenas de fantasía e imaginación que tenía Winsor McCay, que fue también uno de los pioneros de la animación, dicho sea de paso, claro. sí, El sí, sí. Gertie y la dinosauria, por ejemplo. Sí, sí, sí. Claro, o sea Sí, sí, que, sí. Yo creo que con el tiempo se hará, a no ser que sea como Bill Watterson, que no quiere que toquen a sus personajes, claro, como a no. Calvin y Hobbes, Sí, no, pero Wilson McKay desgraciadamente murió hace muchísimos años. pero al igual lo ha dejado ahí Eh, por escrito, ¿no? no, no creo, no creo, no creo. Pero bueno, para rarezas, Cruz, Sí, esto sí que es una rareza. sí, Freddy, el agente 07, que esto sí, es una película que esto sí que está olvidado, menos en yo la Inglaterra, que tengo es olvidada. película de culto. Yo reconozco que no sé, en este momento no recuerdo si la he llegado a ver entera. Si la he visto ha sido algún fragmento así suelto, porque ni la llegué a comprar en
vídeo ni en DVD. Es una película que sí, sé de su existencia, recuerdo ahora perfectamente sus imágenes, pero que no la tengo muy, muy difusa. ¿No? Sí, yo he estado viendo hoy un poquito porque pues, está entera en YouTube. Está entera Sí, en YouTube en inglés. Porque es, ya te digo, es como una peli de culto en Inglaterra. Y además empieza como el cuento del príncipe y la rana, ¿no? Un príncipe lo sí, convierte en sí. rana. Y entonces se convierte en agente secreto. Y sale el monstruo del lago Ness. Y sale un montón de cosas. Tiene un toque muy Disney. Tiene muchas canciones de Disney. Pero sí que se nota la animación europea. Sí, Que sí, entonces se notaba mucho. sí, se notaba. Sí, no, y además incluso en la animación, en este caso inglesa, porque es una película británica, el diseño de personajes Mm. a veces pues se aparta un poco, claro, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Claro, la gente está tan habituada a la estética Disney que cuando una película se aparta un poco, pues, parece como que, pero bueno, realmente es lo que debe ser, ¿no? Es decir, que las películas tengan su propio estilo, ¿no? Aunque luego Sí, traten temas más o menos en la línea Disney, pero claro, lo que pasaba en una de las películas que hemos comentado es que hasta el diseño de los personajes era imitativo de Disney. Y hombre. esta por lo menos no lo intentaba, ¿no? No tanto, ¿no? La de Freddy. Esta sí que es una rareza. No, claro, la princesa cisne. De todas las que hemos hablado, yo creo que es la más evidente, ¿no? Sí, Que sí, quería posiblemente ser sea. un intento de Disney. La espada mágica, yo creo también También, era otro también, sí. intento. Sí, sí. O Ferguli eran intentos de hacer una Sí, película porque, Disney. claro, era por un lado apuntarse a algo que podía funcionar y luego también había un porcentaje, aunque fuera pequeño, de intentar colársela al espectador. O sea, que el Hombre. espectador, no muy ducho en estos temas, no muy cinéfilo, pues va con los niños y dice, venga, esta es de Disney, y a lo mejor llega incluso, porque como la gente tiene la mala costumbre, no fijas en los títulos de crédito, llega a salir del cine y no se ha enterado de que la película que ha visto no es de Disney. Porque claro, sabes que hubo sobre todo una época en la que animación era igual a Disney y Disney era igual a animación. Entonces parecía que no era posible hacer nada que no fuera Disney. O sea, y todavía yo creo que estamos pagando esas consecuencias porque gente que ha despreciado a Disney por otras razones, o ideológicas o lo que fuera, pues de rebote desprecia la animación. Entonces nunca nos han tomado en serio a los que nos hemos dedicado a la animación. Porque piensan que esto es una cosa de dibujitos, de animalitos y de enanitos del bosque, ¿no? Entonces, no, la animación es una cosa mucho más seria de lo que parece, ¿no? Sí, total, total. Y de hecho, de todas las que hemos estado hablando, las únicas que realmente plantaron cara a Disney Sí, sería Anastasia, que fue sí. la que realmente le plantó cara a Disney. Y más en menor medida, por la princesa Disney y En busca de Camelot. O La espada mágica. El resto, pues bueno, las hemos repasado aquí para que Sí, no queden en el olvido, ¿no? Pero sí que han tenido más vida en el circuito doméstico que sí, otra cosa, sí, ¿no? sí. Es que, bueno, pues lo que decía yo antes es que corresponde a una época en la que era el gran boom de que la gente se compraba la película y se la llevaba a casa Sí. y empezó a ponerse unos precios muy asequibles para el gran público. Entonces se convierte un poco la película en un juguete que se le regalaba a un niño. Sí, a mí Entonces, me habían regalado para claro, Navidad veces claro, películas, ¿eh? o sea, las películas empiezan a tener, sobre todo en la etapa del VHS, empiezan a tener un poco categoría de juguete. Además, a veces iban en blisters con otra cosa y tal y cual. Entonces al niño Hombre, se le regalaba la película y luego se la veía hasta destrozarla, claro. Así. hombre Cruz, fíjate hasta el punto, y esto me encanta que lo teníamos que comentar, es que había un director que se llamaba Joram Gross, que cuando Sí, alquilaba sus australiano. películas, te daban un muñequito de sus películas, que como Dottie la ballena, Dottie el koala, Epic, todas Sí. estas Además, fíjate, películas. tú recordarás que los primeros títulos que salieron en venta directa en vídeo aquí en España, que fue Warner, fueron 4 títulos de la Warner, de 4 festivales de cortos de los Looney Tunes, salían en un blister y se vendían las jugueterías, porque el enfoque que le dieron era de venderlo como si fuera un juguete. Y entonces al niño, en vez de comprarle un juego, un muñeco o lo que fuera, le Sí, compraban ese blister que dentro llevaba una película que se le iba a ver hasta el aburrimiento. Entonces, hasta ese fue el enfoque. gastarla. Claro, pero ese es el enfoque que le dieron en los años 90 en el mercado del vídeo. Y es la película como juguete. Claro, Claro. eso es una cosa novedosa, porque claro, los de las generaciones anteriores, las películas las veíamos en el cine y luego hasta que veía una reposición o la pasaban por televisión. Y luego ya sí, pues, Pero eso, otra vez, Cruz, lo empezó Disney. Porque claro, hacía lanzamientos limitados de sus películas en sí, septiembre, siempre sí, en pero septiembre.
Pero te recuerdo que Disney fue de los últimos en apuntarse a eso, porque al principio decían que las películas de Disney nunca iban a salir en vídeo. Eso fue al principio el mensaje. Luego dijeron, dice, hoy ni hablar, mañana tal vez, pasado mañana seguro. Y claro, efectivamente, al final salieron todas. Pero, por ejemplo, Blancanieves la estuvieron reteniendo y fue La la última última. que salió. Fue De la hecho, última. yo me acuerdo que ibas por ejemplo, a un videoclub donde también podías comprar las películas y había un cartel anunciándola, no sé si lo recuerdas, que decía, la película que nunca pensaste que iba a salir en vídeo, Blancanieves, porque al Sí, final sí. salió. Hombre, si salió esta canción del sur, imagínate. Sí, fíjate, y se arrepienten de que saliera. Ahora, vamos, pues si por ellos fueran, irían casa por casa requisando Tirándola a la ¡pam! las copias que hay en muchas casas, porque salió en los 80 y se pudo comprar perfectamente, vamos, en los grandes almacenes, la canción del sur. Sí, totalmente. ¿Y tú de todas estas que hemos hablado, Cruz, con cuál te quedas? De todos estos parecían Disney, pero no lo son. Pues No yo lo creo que eran. por lo que hemos ido hablando ya se ha sabido. Evidentemente me quedo con lo mejor de Don Bluth, que ya lo hemos comentado. Pues la parte primera de su obra, y luego ya, evidentemente, Anastasia pues tiene bastante nivel. Ferguli, estoy viendo la lista un poco para refrescar. Algunas cosas de Warner, bueno. Y Los Bueno, gatos no bailan, es, bueno, es eso, es eso. Bueno, y luego ya el ladrón de Bagdad, pero es que, claro, el ladrón de Bagdad es un caso aparte. Esta película no se vendió tanto como una película que hiciera creer que era de Disney. Bueno, de hecho, me acuerdo que la frase publicitaria, no sé si te acuerdas, dice, una película del creador de Roger Rabbit y La Pantera Rosa. Claro, era mentira las dos cosas, porque Richard Williams lo que había hecho era dirigir Quien engañó a Roger Rabbit, pero no era el creador del personaje, y La Pantera Rosa tampoco. Lo que pasa es que él había dirigido algunos títulos de crédito de la saga de La Pantera Rosa. O sea, que la frase era totalmente mentirosa. pero algo tenían que hacer para Algo había que venderla. decir, algo había que decir. Pero sí, por aquí decir lo mismo, Ferguli y Anastasia, sí, yo también creo que Anastasia, Ferguli y sobre todo Los gatos no bailan Sí, son sobre todo películas. porque película olvidada, y yo creo que aquí si alguien ha ido tomando nota, que nos ha ido siguiendo, pues ya tiene tarea para buscar ciertas películas que hay que ver. Si los dos, si le gusta la animación, claro, evidentemente. Exacto. Que es que porque hay películas que están muy al alcance. Anastasia la podemos ver en cualquier momento, pero hay Sí, películas está en Disney Plus. Sí. que hay que buscarlas, hay que buscarlas. Y a veces se encuentran joyitas. Sí, muchas están en YouTube. Robert Claro, Dangerfield la tenéis en YouTube. La tostadora valiente no, pero creo claro. el último unicornio está en YouTube. Sí, Hay sí, algunas de las que hemos hablado, las podéis encontrar fácilmente. sí, sí, Pero sí, recuperad algunas de estas. Que yo creo que ha estado chulo hablar de ellas porque sí. nadie se acuerda de ellas. Y No, a no se nos veces acuerda nosotros. que venga aquí, vengo yo y hablar de Ferguli Sí, y sí. hablar Sí, Ángel del Garó. último unicornio y Ángel Garó, Un pues saludo para siempre Ángel está Garó. bien. Sí, que algún día le esperamos aquí. Sí, hombre, O sí, porque hablar del bosque de colores, que a veces está chulo también sí, reivindicar sí, cosas sí, que están en minoría, porque Disney siempre va a tener el control, bueno, siempre va a tener el poder y siempre sí, es y va a seguir, omnipresente. y va a seguir comprando cosas, porque yo creo que algún día comprará Nostalgia Pop. Estoy convencido de ello. A este paso me va a comprar a mí todo, sí. Comprará Nostalgia Pop. Y el cartuscopio no lo comprará también. Y luego nos lo sacará de la Sí. parrilla como está Sí, haciendo no, pero oye, ahora. mira, si lo que nos ofrece es cuantioso y atrayente la cantidad, pues oye, se vende uno a No, Disney, ¿eh? O sí, sea todo, que. sí, a Disney. Además si un día te llama a tu puerta Disney para comprarte, es porque lo habrás hecho bien, ¿eh? Porque si lo haces mal, Exacto. de luego no te compra Disney. Y luego le haré Ahora, un Don, luego le haré un Don Bluth eso, y luego haces un Don Bluth y ya está, ¿no? Sí, sí, o sí. un Richard Rich de los que hemos hablado hoy. No, Bueno, mejor no. bueno, Cruz, pues gracias por No, pasarte en el día de hoy. yo las gracias te las doy a ti porque es que a mí me encanta hablar de estos temas, y qué mejor una tarde de domingo que estar aquí charlando, que a lo mejor viendo alguna tontería de las que ponen por televisión. O sea, No, y yo contento porque es un tema. Cruz sabe, como veis, Cruz sabe muchísimo de animación, es muy experto en Disney, pero que le haya venido yo y le diga, Cruz, me hace ilusión que hablemos de Ferguli y sí, él sí, haya aceptado, yo más que claro, contento claro, de claro. que esté Y aquí. nada, y esto hay que repetirlo con otros temas. Y ya te he dicho que tenemos que hacer una especie de crossover con el Hombre, cartoscopio. sí. Reunir aquí a otros cartoscopistas, que no soy solo yo, que tenemos aquí gente que algunos han pasado ya, como Como Francisco Javier Millán. Millán Y como y Gonzaga lo tenemos cada Gonzaga. miércoles Bueno, aquí. Gonzaga, otro, en fin, un clásico. Así que un día nos tenemos que juntar así pantallitas, de Sí, todos. un día haremos el crossover definitivo de Sí, sí, sí. Nostalgia Pop y el Cartoonscopio, pero mientras
recuperad el Cartoonscopio, id y recuperar todos los podcasts y escucharlos, porque de verdad aprenderéis un montón, descubriréis un montón de pelis como las que hemos hablado ahora o más. Es de estos podcasts que acabas y te dan ganas de volverte a ver esas películas de las que habláis. Entra hambre. O de cortos y ponerte ahora los cortos de esto, ponerte a ver cosas. Bueno, y además aprende, que no hay nada más bonito que esto. El último domingo de cada mes hay uno siempre. Eso, en iVoox. Lo tenéis en iVoox y a Cruz lo tenéis en la universidad, que ¿cómo me has dicho que se llama? En UDIT. Lo tenéis allí dando clases. Has estado tú esta temporada pasada y puedes volver cuando quieras seguramente allí a repetir tu performance. Sí, con el Gonzaga, que lo pasamos muy bien. La verdad que y los chicos se lo pasaron también muy bien, ¿eh? O sea, fue una experiencia que además era pionera allí en ESNEUDIT, y nos había hecho una cosa parecida, y por lo que pude hablar yo con la gente allí, quedaron contentos de la experiencia. Porque son cosas que dan, digamos, crean ambiente universitario, era una novedad para los chicos, ¿no? Una especie de pausa entre clase y clase, pues de repente que vaya ahí un loco a hablarles de... hablar de Nelvana, sí. Sí. Entonces está bien. O sea, sí, bueno, cuando se dé la ocasión yo volveré, ya lo sabéis. Muy bien. Y nada, y a los que habéis estado aquí, gracias por haber aguantado, gracias por hacernos compañía. Gracias por los comentarios, espero que vayáis a ver Los gatos no bailan y nos vemos el miércoles, que habrá el Noche Pop con Gonzaga. Con Gonzaga, ahí estaré yo mirando a ver qué dice. El miércoles volvemos y eso, y si os gusta ya sabéis qué tenéis que hacer, suscribiros al canal, darle mucho amor y compartirlo por redes, que es la manera de llegar a más gente. Así que nada, Cruz, un placer, gracias a todos y nos vemos en el próximo Nostalgia Pop. Hasta luego. Adiós a todo el mundo, ¿eh? Venga, y contribuí en este canal, que es la leche. Si este inventito ha gustado, regálelo a su mamá y a la vecina de al lado.